En la plaza de San Miguel, tres hermanas se abrazan temblando, mientras una multitud de hombres las rodea con miradas hambrientas. Don Refugio, un comerciante gordo y sin alma, las vende como ganado en un leilón público por una deuda que su padre muerto dejó. Las muchachas están en el tablado, descalzas y aterradas, mientras hombres peligrosos hacen ofertas cada vez más altas. Un proxeneta, un ranchero violento, un contrabandista conocido. Lo que ninguno de esos hombres se da cuenta es que un ermitaño solitario observa todo desde la multitud. Lo que él hace deja a todos en shock. Pero antes de continuar la historia, si tú, al igual que nosotros, crees en la justicia y proteges a los indefensos, suscríbete al canal para no perderte ninguna historia emocionante. Gracias. Ahora regresemos a nuestra historia. El sol quemaba sin piedad sobre la plaza polvorienta del pueblo de San Miguel de los Remedios. Era uno de esos días donde el calor hace que hasta las piedras suden, donde el aire huele a tierra seca y a desesperación. La plaza estaba repleta de hombres, una multitud ruidosa que se agolpaba alrededor de un tablado improvisado de madera carcomida. Había comerciantes gordos con sombreros mugrientos, rancheros viejos con ojos turbios de mezcal, forasteros con caras marcadas por cicatrices y violencia. Todos tenían algo en común: esa mirada hambrienta, ese brillo sucio en los ojos de quien ve carne fresca lista para ser devorada. En el centro del tablado estaban ellas, tres muchachas abrazadas como náufragos, aferrándose a un pedazo de madera en medio del océano. Lucía tenía 19 años, pero en ese momento parecía una niña aterrorizada. Sus ojos cafés, normalmente llenos de determinación, ahora estaban rojos e hinchados de tanto llorar. Abrazaba con fuerza a sus hermanas menores, como si sus brazos delgados pudieran protegerlas de lo que estaba por venir. Sofía, de 17 años, temblaba contra su pecho, con el labio partido todavía sangrando por la bofetada que había recibido cuando intentó escapar. Y Valentina, la más pequeña, apenas 15 años, no había dejado de sollozar desde que las arrancaron de su casa al amanecer. Las tres vestían ropas rasgadas y sucias, los pies descalzos sobre la madera caliente del tablado. Sus rostros mostraban el horror puro de quien está siendo vendida como ganado, como objetos sin valor, más allá de lo que un comprador quisiera pagar por ellas. Al frente del tablado, como un emperador gordo y sudoroso, presidiendo su reino de inmundicia, estaba Don Refugio Salazar, un hombre obeso de casi 60 años, con una camisa blanca manchada de sudor bajo las axilas, pantalones sostenidos por tirantes que luchaban contra su barriga prominente, y un sombrero de paja que no alcanzaba a cubrir su calva brillosa. Sus ojos pequeños y porcinos brillaban con codicia mientras observaba a la multitud. «Señores, señores», gritó con voz ronca y rasposa, como si hubiera pasado la vida tragando ceniza. «Hoy tengo para ustedes una mercancía muy especial. 3 jovencitas, hermanas de sangre, todas vírgenes certificadas, puras como el agua de manantial, listas para ser moldeadas por el hombre que tenga los pantalones bien puestos». La multitud rugió con risas y comentarios obscenos. Lucía cerró los ojos apretando a sus hermanas con más fuerza. Una lágrima rodó por su mejilla y cayó sobre el cabello negro de Valentina. «La mayor tiene 19 años». Don Refugio señaló a Lucía con su dedo gordo y manchado de nicotina. «Miren ese cuerpo, señores. Caderas anchas perfectas para parir, buenas chichis, y con cara bonita. Esta es para tener en la cama y en la cocina». Los hombres aullaron su aprobación. Alguien gritó desde atrás: «Que nos la enseñe mejor, que se quite la ropa. Todo a su tiempo, amigo». Don Refugio rió, mostrando dientes amarillentos. «La de en medio tiene 17, todavía tiernita pero ya con forma de mujer. Y la chiquita apenas 15. Como les guste, aquí hay para todos los gustos». Lucía sintió que el mundo se desmoronaba. Recordó la última conversación con su padre antes de que el infarto se lo llevara 6 meses atrás. «Cuida a tus hermanas, mija. Eres la mayor. La responsabilidad es tuya». Y ella había fallado. Había fallado tan miserablemente que ahora sus hermanas iban a ser vendidas como animales. «Esto es culpa mía», susurró contra el cabello de Valentina. «Perdóname, hermanita, perdóname». Don Refugio continuó con su macabra subasta.
Empezamos con 20,000 pesos por las 3. Es una ganga, señores. 20,000 pesos por 3 hembras vírgenes. Un hombre flaco con cicatrices en el rostro levantó la mano. 20,000. Era conocido en la región como el Coyote, un contrabandista que movía mercancía ilegal y, según los rumores, también personas, a través de la frontera. 25,000, gritó un ranchero gordo con bigotes caídos. Don Fermín Contreras tenía más de 60 años y era conocido por haber enterrado ya a 3 esposas. Los rumores decían que ninguna había muerto de muerte natural, pero nadie se atrevía a investigar a un hombre con tanto poder y dinero. 30,000. La voz venía de un hombre elegantemente vestido, pero con ojos fríos como piedras. Don Macario Reyes, dueño del prostíbulo más grande de la ciudad vecina. Su presencia allí no prometía nada bueno para las muchachas. Los lances subían mientras las hermanas se abrazaban más fuerte. Sofía temblaba violentamente. Valentina había dejado de llorar, entrando en un estado de shock donde sus ojos miraban al vacío sin ver nada. Lucía rezaba en silencio, suplicando a Dios, a la Virgen, a su madre muerta, a quien fuera que estuviera escuchando. 40,000 pesos por las 3. Don Fermín se pasó la lengua por los labios resecos. Y me las llevo ahora mismo. Don Refugio estaba a punto de cerrar el trato, su sonrisa oleosa extendiéndose por su cara sudorosa, cuando una voz profunda y clara cortó el aire como un machete afilado. 50,000 pesos, por las 3. El silencio cayó sobre la plaza como una manta pesada. Todos los presentes giraron la cabeza hacia la fuente de la voz. La multitud se abrió lentamente, casi con reverencia o miedo, para dejar pasar a un hombre que caminaba con pasos lentos pero decididos. Rodrigo Santa Cruz tenía 38 años, pero su rostro marcado por el sol y el trabajo duro le daban una apariencia más madura. Era alto, de hombros anchos y brazos musculosos moldeados por años de trabajo en el campo. Vestía de manera simple pero limpia, camisa de trabajo color café oscuro con los primeros 2 botones abiertos, pantalones de mezclilla desgastados pero sin roturas, botas de cuero gastadas por el uso pero bien cuidadas, y un sombrero tecano de ala ancha que proyectaba sombras sobre su rostro. Su barba cerrada estaba perfectamente recortada, su cabello negro tenía algunas hebras plateadas en las sienes, pero lo más impactante eran sus ojos, oscuros, profundos, con una intensidad que hacía que la gente desviara la mirada. Era conocido en toda la región como el lobo solitario. Vivía solo en su hacienda en las montañas, evitaba las fiestas del pueblo, no frecuentaba cantinas ni bailes. Había quienes decían que estaba loco por tanto tiempo en soledad. Otros susurraban que había matado a un hombre en su juventud y por eso se escondía del mundo. La verdad era más simple y más dolorosa, pero nadie la conocía. Rodrigo caminó hasta quedar frente al tablado, sus botas levantando pequeñas nubes de polvo con cada paso. Su presencia parecía llenar todo el espacio, haciendo que hasta los hombres más duros sintieran un escalofrío. ¿Don Rodrigo? Don Refugio parpadeó varias veces, como si estuviera viendo un fantasma. ¿Usted está participando en la subasta? 50,000 pesos, Rodrigo repitió, su voz firme y clara. En efectivo, ahora mismo. Metió la mano en el bolsillo interno de su chaqueta de mezclilla y sacó un sobre grueso de papel manila. Lo abrió lentamente, mostrando fajos de billetes perfectamente ordenados. Era el dinero que había estado ahorrando durante 5 años para ampliar su sistema de irrigación, para comprar más ganado, para hacer crecer su hacienda. Todo ese trabajo, todo ese sacrificio, ahí estaba, listo para ser entregado. Don Fermín dio un paso adelante, con el rostro rojo de furia. Yo las vi primero. Yo ya había hecho mi oferta. No es justo que llegue este ermitaño y... Rodrigo se giró hacia él. No dijo una palabra, simplemente lo miró. Pero en esa mirada había algo tan oscuro, tan peligroso, tan absolutamente final, que don Fermín se cayó a media frase y retrocedió 2 pasos, tragando saliva con dificultad. La vida no es justa, don Fermín. Rodrigo habló suavemente, pero cada palabra caía como una piedra en agua quieta. Pero hoy para estas muchachas será un poco más justa. Giró su atención de vuelta a don Refugio, quien estaba prácticamente babeando mientras miraba el dinero.
La codicia ganó cualquier otra consideración. «¡Vendido!», gritó don Refugio, golpeando su martillo improvisado contra el tablado. «Las 3 para don Rodrigo Santa Cruz por 50,000 pesos». La plaza explotó en murmullos. Los hombres comentaban entre sí, algunos con envidia, otros con desconfianza. ¿Qué hará ese ermitaño con 3 mujeres? Dicen que se volvió loco viviendo solo en esa hacienda. Pobres muchachas, de Guatemala a Guatepeor. Yo he oído que él mató a su anterior mujer y por eso vive escondido. Rodrigo ignoró todos los comentarios. Subió al tablado con 2 pasos largos, su presencia imponente haciendo que hasta don Refugio retrocediera instintivamente. Las 3 hermanas lo miraron con terror mezclado con confusión. Lucía se puso frente a sus hermanas, sus brazos extendidos en un gesto protector inútil. «Por favor, señor». Su voz salió quebrada, ronca de tanto llorar. «Mis hermanas son solo niñas. Yo haré lo que usted quiera, pero a ellas». Por primera vez en 5 años, algo parecido a la gentileza cruzó el rostro curtido de Rodrigo. Se quitó el sombrero con un movimiento lento y respetuoso, revelando su cabello negro despeinado. Se arrodilló sobre una rodilla para quedar a la altura de los ojos de Lucía, un gesto que sorprendió a todos en la plaza. «Vengan conmigo», dijo con voz baja, destinada solo para ellas. «Nadie les va a hacer daño. Les doy mi palabra de honor». Lucía lo miró a los ojos, buscando alguna señal de engaño, algún indicio de las intenciones perversas que había visto en los otros hombres. Pero lo que encontró en esos ojos oscuros era algo diferente, algo cansado, algo roto, pero también algo honesto. «¿Cómo sabemos que podemos confiar en usted?», susurró. «No lo saben», respondió Rodrigo con brutal honestidad. «Pero miren alrededor. Miren a los hombres que estaban pujando por ustedes, y entonces decidan». Lucía miró hacia la multitud. Vio a don Fermín con sus ojos lascivos. Vio a el Coyote afilando un cuchillo con una sonrisa torcida. Vio a don Macario calculando fríamente cuánto podría ganar prostituyéndolas. Y entonces miró nuevamente a Rodrigo. Asintió lentamente. Rodrigo se puso de pie y extendió su mano hacia ella. Lucía la tomó con dedos temblorosos. Su mano era grande, callosa del trabajo, pero el apretón fue gentil. Con su otra mano, Rodrigo ayudó a Sofía a levantarse, y luego se agachó para cargar a Valentina, quien estaba tan débil de miedo que apenas podía sostenerse en pie. «Ya están a salvo», murmuró mientras la cargaba como si fuera una niña pequeña. Ya pasó lo peor. Bajó del tablado con Valentina en brazos, seguido por Lucía, que sostenía la mano de Sofía. La multitud se apartó para dejarlos pasar, algunos con expresiones de desprecio, otros con curiosidad mórbida, unos pocos con algo que podría haber sido respeto. Don Refugio, contando ávidamente los billetes, gritó detrás de ellos: «Que las disfrute, don Rodrigo, son toditas suyas». Rodrigo se detuvo en seco. Por un momento pareció que iba a darse la vuelta y golpear al hombre obeso. Sus músculos se tensaron, su mandíbula se apretó. Pero entonces sintió cómo Valentina temblaba en sus brazos. Escuchó el sollozo ahogado de Sofía y recordó por qué estaba ahí. No era para satisfacer su propia rabia, era para salvar a 3 muchachas inocentes. Siguió caminando. Su camioneta Ford, vieja pero confiable, estaba estacionada al otro lado de la plaza. Era color azul desteñido por el sol, con abolladuras que contaban historias de caminos difíciles, pero el motor estaba impecable porque Rodrigo cuidaba sus herramientas como tesoros. Abrió la puerta trasera y ayudó a Valentina a subir con cuidado, como si fuera de cristal. Luego ayudó a Sofía y finalmente a Lucía. Las 3 se apretujaron en el asiento trasero, abrazadas unas a otras. Rodrigo cerró la puerta, rodeó el vehículo y subió al asiento del conductor. Por un momento nadie habló. El silencio dentro de la cabina era pesado, cargado de miedo, confusión y 1000 preguntas sin respuesta. Rodrigo arrancó el motor. El sonido familiar lo calmó un poco. Mientras maniobraba para salir de la plaza, finalmente habló sin mirar hacia atrás. «Sé que tienen miedo. Es normal. Cualquiera en su lugar tendría terror». Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Pero quiero que sepan algo, y necesito que me crean, aunque no tengan ninguna razón para hacerlo.
Yo no soy como esos hombres de la plaza. Lucía encontró su voz, todavía ronca pero con un toque de desafío. Entonces, ¿por qué nos compró? Los nudillos de Rodrigo se pusieron blancos sobre el volante. Porque era la única forma de sacarlas de ahí. Porque si no lo hacía yo, uno de esos animales lo habría hecho. Y porque se detuvo, la voz amenazando con quebrarse. Porque tuve una hermana. Se llamaba Elena. Y no pude salvarla cuando ella me necesitó. El silencio que siguió fue diferente. Ya no era pesado con terror, sino con algo más complejo. Curiosidad, cautela y quizás el primer atisbo de esperanza. ¿Qué le pasó a su hermana?, preguntó Sofía en voz baja. Después les cuento, respondió Rodrigo. Es una historia larga y ahora necesito concentrarme en el camino. La camioneta dejó atrás el pueblo de San Miguel de los Remedios, con sus calles polvorientas y sus secretos sucios. Tomó la carretera que serpenteaba hacia las montañas, el camino que Rodrigo conocía de memoria después de miles de viajes solitarios. El paisaje cambió gradualmente. Las llanuras secas dieron paso a colinas verdes, luego a montañas cubiertas de pinos y encinos. El aire se volvió más fresco, más limpio, como si estuvieran dejando atrás no solo un lugar, sino toda una vida de dolor. Durante el viaje de casi 2 horas, las hermanas permanecieron abrazadas en el asiento trasero. Valentina eventualmente se quedó dormida, agotada por el llanto y el terror. Sofía miraba por la ventana con ojos vidriosos, sin ver realmente el paisaje que pasaba. Y Lucía observaba la nuca de Rodrigo, tratando de entender quién era este hombre que las había comprado por una fortuna solo para, aparentemente, no hacerles daño. Pero antes de continuar, déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez has tenido que confiar en un desconocido cuando tu vida dependía de ello? ¿Has sentido ese terror mezclado con esperanza, sin saber si estás corriendo hacia la salvación o hacia un destino aún peor? Pausa el video ahorita y ve a los comentarios a contarnos si alguna vez tuviste que tomar una decisión así, en un momento donde todo pendía de un hilo. Queremos saber tu historia. El sol ya empezaba su descenso cuando la camioneta finalmente giró por un camino de terracería que ascendía por la ladera de una montaña. El camino estaba bien mantenido, pero era claramente poco transitado. Hierbas crecían entre las rodadas, ramas de árboles rozaban los costados del vehículo. Después de otros 15 minutos, el bosque se abrió repentinamente, revelando la hacienda Santa Cruz. Era una propiedad extensa que se extendía por la ladera de la montaña. Campos de maíz y frijol se alternaban con pastos donde pastaba ganado. Un establo grande y bien cuidado se alzaba a un lado, junto a varios corrales. La casa principal era de adobe y madera, de un solo piso pero amplia, con un corredor techado que la rodeaba por 3 lados. Las paredes necesitaban una mano de pintura, las ventanas carecían de cortinas alegres, no había flores en macetas ni ningún toque decorativo. Era funcional, limpia pero fría. La casa de un hombre que vivía para trabajar, no para disfrutar. Rodrigo estacionó la camioneta frente a la casa, apagó el motor y por un momento se quedó sentado con las manos todavía en el volante, como si necesitara reunir fuerzas para lo que venía. «Llegamos», dijo finalmente con voz cansada. Bajó primero, rodeó el vehículo y abrió la puerta trasera. Valentina seguía dormida. La cargó con cuidado, sorprendiendo a Lucía con su gentileza. «Déjenla descansar. Ha sido un día terrible para todas». Sofía bajó temblando, sus piernas apenas sosteniéndola después de tantas horas de tensión. Lucía la sostuvo por la cintura. Las 2 hermanas conscientes miraron alrededor con ojos grandes, sin saber qué esperar. «Vengan». Rodrigo las guió hacia la casa, todavía cargando a Valentina. «Les voy a mostrar sus cuartos». La puerta principal se abrió a una sala amplia pero espartana. Había un sofá viejo pero cómodo, una mesa de madera maciza, algunas sillas desparejadas. Las paredes estaban desnudas excepto por una fotografía enmarcada de un hombre mayor con sombrero y una mujer de rostro amable, probablemente los padres o abuelos de Rodrigo. No había libros, no había adornos, no había nada que indicara que alguien realmente vivía ahí, en lugar de solo sobrevivir. Rodrigo las condujo por un pasillo a la izquierda. Había 3 puertas. Abrió la primera.
revelando un cuarto simple con una cama individual cubierta con sábanas limpias, pero sin colchones, una pequeña cómoda y una ventana que daba a los campos. «Este es para la más pequeña», dijo, acostando suavemente a Valentina en la cama. La cubrió con una cobija que olía a lavanda y sol. Había estado tendida al aire libre. «Los otros 2 cuartos son iguales. Ustedes pueden elegir». Lucía y Sofía asomaron la cabeza en las otras 2 habitaciones. Eran idénticas al primero, limpias, funcionales, sin personalidad pero respetables. Estos cuartos eran de... Lucía no terminó la pregunta. «De nadie», Rodrigo respondió. «Esta casa fue de mis abuelos. Tenía cuartos para una familia grande, pero esa familia nunca llegó. Yo vivo solo hace 5 años. Estos cuartos nunca se usaron». Volvió a la sala principal, consciente de cómo las hermanas se mantenían juntas, todavía sin atreverse a separarse. Se quitó el sombrero y lo colgó en un perchero junto a la puerta. «Sé que están cansadas, pero necesitamos hablar antes de que se duerman. Necesitamos establecer reglas para que sepan qué esperar». Las condujo a la mesa de la sala. Se sentó en un lado, ellas del otro, todavía abrazadas. Rodrigo se pasó una mano por el rostro, repentinamente luciendo todos sus 38 años y tal vez algunos más. El cansancio en sus ojos era profundo, antiguo. «Primero, sus cuartos tienen llave. Aquí están». Sacó de su bolsillo 3 llaves pequeñas y las puso en la mesa. «Pueden cerrar con llave desde adentro. Yo no tengo copia. La privacidad de ustedes es sagrada. Entiendo que no tienen ninguna razón para confiar en mí, así que pueden tomar las precauciones que necesiten». Lucía miraba las llaves como si fueran objetos alienígenas. En el mundo en el que habían vivido las últimas semanas, la idea de privacidad, de seguridad, de poder cerrar una puerta contra el peligro, parecía un cuento de hadas. «Segundo», Rodrigo continuó, «esta hacienda es grande, pero yo la manejo solo. No tengo empleados permanentes. A veces contrato peones para la cosecha, pero de resto soy yo solo con mis vacas y mis cultivos. La verdad es que...» Hizo una pausa, eligiendo sus palabras. «Necesito ayuda. La casa está descuidada. No tengo tiempo para cocinar bien. Todo funciona, pero apenas». Se inclinó hacia adelante, sus ojos oscuros encontrando los de Lucía. «Aquí está mi propuesta. Ustedes se quedan, viven aquí, tienen sus cuartos, comida, seguridad. A cambio, me ayudan con las labores de la casa, cocina, limpieza, el huerto que está abandonado ahí atrás, lavar la ropa, trabajo honesto por un techo y comida. Nada más, ¿entendido? ¿Nada más?» La voz de Sofía tembló. «¿No espera otras cosas?» Rodrigo la miró directamente, su expresión seria y sincera. «Jamás. Mi palabra de honor. Ustedes no son lo que esos hombres pensaban que eran. No son mercancía, no son objetos. Son 3 muchachas que merecen dignidad y respeto, y eso es exactamente lo que tendrán aquí». Lucía estudió su rostro, buscando señales de mentira, de intenciones ocultas, pero todo lo que vio fue cansancio, sinceridad y algo más, algo que parecía dolor antiguo. «¿Y si nos negamos?», preguntó, probándolo. «Si decimos que queremos irnos». Rodrigo suspiró. «Entonces las llevaré a donde quieran». Pero se detuvo, eligiendo sus palabras con cuidado. «Pero piénsenlo bien. Allá afuera el mundo es cruel. Don Refugio conoce gente en todos los pueblos. Los hombres que hicieron ofertas hoy no se van a olvidar de ustedes. Y no tienen dinero, no tienen familia, no tienen nadie que las proteja». Se puso de pie lentamente, como si cada movimiento le doliera. «Aquí al menos están seguras. Tienen un techo sobre sus cabezas, comida en sus estómagos y un hombre que jura por la memoria de su hermana muerta que jamás les va a hacer daño». Se dirigió hacia la cocina. «Voy a preparar algo de comer. Descansen un rato, piensen en mi oferta. Cuando tengan hambre, vengan. La comida va a estar lista». Lo dejó ahí, solas en la sala, mientras el sol del atardecer entraba por las ventanas sin cortinas, pintando todo de naranja y dorado. Lucía y Sofía se miraron, una conversación silenciosa pasando entre ellas. Finalmente, Sofía susurró: «¿Qué vamos a hacer?» «No lo sé», Lucía admitió, su voz apenas audible. «Pero creo que está diciendo la verdad. ¿Cómo puedes estar segura?
No puedo. Lucía miró hacia donde Rodrigo había desaparecido en la cocina. Ya se escuchaba el sonido de ollas y sartenes. Pero tiene razón en una cosa. Allá afuera estamos en peligro. Aquí al menos tenemos una oportunidad. Pasó casi una hora. El olor a comida comenzó a llenar la casa. Carne asándose, frijoles cocinándose, tortillas calentándose en el comal. Era un olor hogareño, reconfortante, que despertó un hambre que las hermanas no habían sentido en días de puro terror. Finalmente, Rodrigo apareció en la puerta de la cocina. «Ya está lista la comida. Si tienen hambre, vengan a comer». Lucía ayudó a Sofía a levantarse. Fueron juntas al cuarto de Valentina y la despertaron suavemente. La pequeña abrió los ojos confundida por un momento, y entonces el recuerdo de lo que había pasado volvió a ella. Comenzó a temblar. «Shh, shh, estamos bien». Lucía la abrazó. «Estamos a salvo. Ven, vamos a comer algo». Las tres hermanas entraron juntas a la cocina. Era un espacio grande, funcional, con una estufa de gas que parecía relativamente nueva, un fregadero profundo y una mesa de madera que podía acomodar fácilmente a 6 personas. Rodrigo había puesto 4 platos, 4 juegos de cubiertos. En el centro de la mesa había una olla de barro con frijoles refritos, un plato con carne de res guisada que olía delicioso, una pila de tortillas recién hechas envueltas en una servilleta de tela y un jarro de agua fresca con limón. «Siéntense», Rodrigo indicó las sillas. «No soy gran cocinero, pero esto es honesto y llena la panza». Las hermanas se sentaron juntas, todavía unidas. Rodrigo sirvió comida en sus platos, generosas porciones, más comida de la que habían visto en semanas. Mientras comía desde su propio plato, observaba discretamente cómo ellas comenzaban a comer con cautela al principio y luego con hambre verdadera. Durante varios minutos, el único sonido en la cocina fue el de cubiertos contra platos. Finalmente, cuando los primeros filos del hambre estaban saciados, Lucía rompió el silencio. «Aceptamos». Rodrigo levantó la vista, sorprendido. «¿Qué?» «Su oferta. La aceptamos». Lucía enderezó su espalda, tratando de proyectar más confianza de la que sentía. «Trabajaremos aquí, ayudaremos con la casa, pero tenemos condiciones». Por primera vez desde que las conoció, algo parecido a una sonrisa tocó los labios de Rodrigo. «Está bien, digan. Primera condición. Si alguna vez rompe su palabra, si alguna vez intenta tocarnos de manera inapropiada o hacernos daño, nos vamos. Y no importa que esté en medio de la nada, nos vamos de todas formas». «Acepto». Segunda condición. No somos sus esclavas. Trabajaremos duro, sí, pero también queremos poder salir a veces, ir al pueblo si es necesario, tener algo de libertad. «Acepto». Tercera condición. Lucía titubeó, pero se obligó a continuar. «Queremos que nos enseñe a defendernos, a usar armas si es necesario, porque si Don Refugio o alguno de esos hombres vienen a buscarnos, entonces les enseñaré». Rodrigo asintió solemnemente. «Y si alguien viene a buscarlas, tendrá que pasar sobre mi cadáver primero». La intensidad en sus ojos al decir eso hizo que Lucía supiera que no estaba exagerando. Este hombre protegería su palabra con su vida si era necesario. «¿Tienen más condiciones?», preguntó Rodrigo. Las hermanas se miraron entre sí. Sofía habló por primera vez directamente a él. «Solo una más. Queremos saber la verdad. ¿Quién es usted realmente? ¿Por qué vive solo? ¿Qué le pasó a su hermana? Si vamos a vivir aquí, si vamos a confiar en usted, necesitamos saber». Rodrigo bajó la vista a su plato, su mandíbula tensa. Por un largo momento no dijo nada, y las hermanas pensaron que se negaría, pero finalmente habló, su voz baja y cargada de dolor. «Mi hermana se llamaba Elena. Era la más pequeña de nosotros dos. Yo tenía 21 años cuando ella cumplió 15. Era hermosa, inteligente, llena de vida. Soñaba con ser maestra. Se detuvo. Tomó un sorbo de agua como si necesitara valor líquido para continuar. «Mi padre era un hombre tradicional, de los que creen que las mujeres solo sirven para casarse y tener hijos. Cuando Elena cumplió 15, la prometió a don Gustavo Ruiz, un ranchero de 45 años, rico, pero había rumores sobre él. Rumores de que su primera esposa había muerto en circunstancias extrañas, de que tenía mal carácter, de que bebía demasiado.
Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. La historia le sonaba demasiado familiar. Elena me rogó que la ayudara, continuó Rodrigo, su voz quebrándose ligeramente. Me suplicó que hablara con mi padre, que la defendiera. Pero yo era joven, cobarde. Pensé que mi padre sabía lo que hacía. Pensé que los rumores eran exagerados, así que no hice nada. Se frotó el rostro con ambas manos como si pudiera borrar los recuerdos. Se casaron. Durante los primeros meses, Elena venía a visitarnos y decía que todo estaba bien. Pero yo notaba cosas, moretones que cubría con mangas largas, cómo se sobresaltaba con sonidos fuertes, cómo la luz había desaparecido de sus ojos. Le pregunté si todo estaba bien, y ella sonreía y mentía. Yo sabía que mentía, pero no insistí porque tenía miedo de la verdad. Valentina dejó de comer, sus ojos grandes fijos en Rodrigo, mientras lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas. Una noche, la voz de Rodrigo era apenas un susurro ahora. Don Gustavo llegó borracho a casa. Elena había quemado la cena. Él la golpeó tan brutalmente que algo se rompió dentro de ella. Los vecinos encontraron su cuerpo a la mañana siguiente. Don Gustavo dijo que se había caído de las escaleras. Todo el mundo sabía la verdad, pero él tenía dinero, tenía poder. Nunca fue castigado. El silencio en la cocina era denso, pesado con dolor compartido. Elena tenía 16 años cuando murió. Rodrigo terminó. Y yo viví todos estos años sabiendo que pude haberla salvado y no lo hice. Que la dejé sufrir porque fui cobarde. Levantó la vista, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Entonces, cuando las vi hoy en esa plaza, cuando vi a 3 muchachas inocentes siendo vendidas como ganado, supe que esta era mi oportunidad, no de salvar a Elena porque ella se fue para siempre, pero de salvarlas a ustedes, de no ser cobarde esta vez. Lucía sintió sus propias lágrimas corriendo por su rostro. Se puso de pie, rodeó la mesa y, sin pensarlo, abrazó a Rodrigo desde atrás, sus brazos delgados rodeando sus hombros anchos. «Usted no es un cobarde», susurró contra su hombro. Era joven, y lo que hizo hoy, nos salvó la vida. Elena estaría orgullosa. Rodrigo se quedó completamente inmóvil, como si no supiera cómo reaccionar al contacto humano después de tanto tiempo solo. Pero luego, lentamente, levantó una mano y la puso sobre las de Lucía, un gesto simple de aceptación y gratitud. Sofía y Valentina también se levantaron, uniéndose al abrazo. Por un momento, 4 personas rotas por el dolor y la pérdida se aferraron unas a otras en esa cocina simple, unidos por la tragedia pero también por la esperanza de que tal vez, solo tal vez, podrían curarse juntos. Los primeros días en la hacienda Santa Cruz fueron extraños, incómodos, llenos de silencios tensos y miradas cautelosas. Las hermanas se movían por la casa como fantasmas, siempre juntas, siempre alertas. Dormían con sus puertas cerradas con llave, despertaban con cada ruido nocturno y se sobresaltaban cuando Rodrigo aparecía inesperadamente. Rodrigo, por su parte, también estaba desacostumbrado a tener compañía. 5 años de soledad lo habían convertido en un hombre de rutinas solitarias, de conversaciones con el ganado en lugar de con personas. No sabía cómo comportarse, qué decir, cómo hacer que se sintieran cómodas, así que se refugiaba en lo que conocía, el trabajo duro. Salía al amanecer a trabajar en los campos, regresaba solo para las comidas y por las noches se sentaba en el corredor con una cerveza, mirando las montañas mientras el sol se ponía. Las hermanas lo observaban desde las ventanas, tratando de entender a este hombre complicado que las había salvado. El primer verdadero avance llegó la mañana del 4.º día. Lucía se despertó temprano, incapaz de seguir durmiendo, y decidió explorar la cocina. Encontró los ingredientes básicos, harina, manteca, sal, y decidió hacer algo que le recordaba a su madre, tortillas caseras hechas a mano. Estaba concentrada en la masa, sus manos trabajando con movimientos automáticos aprendidos desde niña, cuando Rodrigo entró por la puerta trasera. Se detuvo en seco al verla, sorprendido. «Buenos días», dijo cautelosamente, quitándose el sombrero. «Buenos días», Lucía respondió sin levantar la vista, continuando con su trabajo. «¿Ya desayunó?» «No todavía. Generalmente solo tomo café».
Eso no es suficiente para un hombre que trabaja tanto, dijo ella, y había algo en su tono, no crítico, sino preocupado, que hizo que algo se aflojara en el pecho de Rodrigo. Siéntese, le voy a preparar algo. Rodrigo se sentó, observándola trabajar. Había una gracia en sus movimientos, una competencia tranquila que hablaba de años de práctica. En 20 minutos, ella había preparado un desayuno completo: huevos revueltos con jamón, frijoles refritos del día anterior calentados perfectamente, tortillas recién hechas que humeaban y café negro fuerte. «Mi madre me enseñó a cocinar», Lucía dijo mientras ponía el plato frente a él. Decía que una mujer que sabe cocinar nunca pasa hambre, porque siempre puede trabajar. Rodrigo probó la comida. Era deliciosa, mejor que cualquier cosa que hubiera comido en años. Su madre era una mujer sabia. Lo era. Lucía se sentó frente a él con su propia taza de café. Murió hace 3 años. Cáncer. Desde entonces, yo me encargué de cocinar para mi padre y mis hermanas. ¿Y su padre? La expresión de Lucía se ensombreció. Nunca se recuperó de la muerte de mamá. Se volvió distante, amargado. Tomó malas decisiones de negocio, pidió préstamos que no podía pagar, y cuando murió hace 6 meses, se detuvo tragando con dificultad. Don Refugio apareció con documentos de deuda, 50,000 pesos. No teníamos forma de pagar. ¿Y por eso las vendió? Primero tomó nuestra casa, nuestra tierra, todo, pero dijo que eso no era suficiente, que todavía debíamos. Entonces dijo que había otra forma de saldar la deuda. Las lágrimas amenazaban con caer, pero Lucía las parpadeó con fuerza. Yo traté de encontrar otra solución. Fui a todos los bancos, pedí ayuda a vecinos, a la iglesia, a cualquiera que escuchara, pero nadie quiso ayudarnos, y entonces se nos acabó el tiempo. Rodrigo sintió la rabia familiar burbujeando en su pecho, no hacia Lucía, sino hacia un mundo que permitía que hombres como Don Refugio existieran, que dejaba que muchachas inocentes fueran vendidas como mercancía. Tuve una semana entera, Lucía continuó, su voz quebrándose, una semana donde supe lo que iba a pasar y no hice nada. No fui lo suficientemente valiente para tomar a mis hermanas y huir, para robar dinero, para hacer lo que fuera necesario. En lugar de eso, me paralicé por el miedo y por mi cobardía. Mis hermanas pasaron por ese horror. Oye, Rodrigo extendió la mano sobre la mesa, deteniéndose justo antes de tocarla, respetando su espacio. No fue tu culpa. Eras una muchacha sola contra hombres poderosos y peligrosos. Hiciste lo mejor que pudiste. ¿En serio? Lucía lo miró con ojos llenos de dolor. Porque se siente como que las fallé de la peor manera posible. ¿Sabes qué veo cuando te miro? Rodrigo habló con una intensidad que la hizo levantar la vista. Veo a la mujer más valiente que he conocido. Te quedaste con tus hermanas cuando pudiste haber huido sola. Subiste a ese tablado junto a ellas. Enfrentaste la humillación y el terror, pero nunca las abandonaste. Eso no es cobardía, Lucía. Eso es amor puro. Por primera vez desde el leilão, Lucía permitió que las lágrimas fluyeran libremente. Lloró por sus padres muertos, por la casa perdida, por la inocencia robada, por el terror que habían vivido. Y Rodrigo se sentó ahí sin tocarla porque sabía que ella necesitaba su espacio, pero su presencia era sólida, confiable, un ancla en medio de la tormenta emocional. Cuando finalmente se calmó, Lucía se limpió el rostro con el dorso de la mano. «Gracias», dijo simplemente. «No tienes que agradecerme. Sí tengo que hacerlo, porque usted nos dio algo que pensábamos que habíamos perdido para siempre: esperanza». Desde ese día, la dinámica en la casa comenzó a cambiar. Lucía tomó el control de la cocina, transformándola con su presencia. Cocinaba comidas que llenaban la casa con aromas que Rodrigo no había olido en años: guisos ricos, panes recién horneados, postres simples pero deliciosos. Y por primera vez en 5 años, Rodrigo comenzó a esperar con ansias la hora de la comida. No solo por la comida, sino por la compañía. Sofía encontró la biblioteca polvorienta de Rodrigo, una colección pequeña pero respetable de libros que habían pertenecido a sus abuelos. Con permiso de Rodrigo, comenzó a limpiarla, organizarla, devolverle la vida. Pasaba horas leyendo, y pronto comenzó a leer en voz alta para Valentina, quien se sentaba a su lado,
como hacía cuando su madre todavía vivía. Valentina descubrió el huerto abandonado detrás de la casa. Había sido del abuelo de Rodrigo, pero nadie lo había cuidado en años. Con los ojos brillando por primera vez desde el rescate, le pidió permiso a Rodrigo para revivirlo. ¿Sabes algo de jardinería?, preguntó él. Mi mamá me enseñó, Valentina dijo tímidamente. Teníamos un jardín pequeño en casa. Ella decía que yo tenía mano verde, que las plantas crecían mejor cuando yo las cuidaba. Entonces es tuyo, Rodrigo dijo. Haz con él lo que quieras. Los ojos de Valentina se iluminaron con algo que se parecía a la alegría. Las semanas pasaron. La hacienda comenzó a despertar de su sueño de 5 años. La casa, antes fría y funcional, ahora tenía cortinas que Sofía había cosido con telas que encontró en un baúl viejo. Había flores en la mesa del comedor, flores que Valentina había cultivado en su jardín renaciente. El olor a comida casera llenaba el aire constantemente. Y lo más importante, había risas. Al principio eran risas tímidas, cautelosas, como si las hermanas tuvieran miedo de que les fueran arrebatadas, pero gradualmente se volvieron más fuertes, más frecuentes, más reales. Rodrigo, por su parte, descubrió que la soledad que había abrazado durante 5 años era en realidad un tipo de muerte lenta. Tener gente en su casa, escuchar voces, participar en conversaciones durante las comidas, estaba despertando partes de él que pensaba que habían muerto con la traición de su prometida. Pero déjame hacerte una pregunta. ¿Crees que es posible que 4 personas rotas, cada una con sus propias cicatrices y traumas, puedan realmente curarse juntas? ¿O las heridas del pasado son demasiado profundas? Para el video un minutito, y cuéntame en los comentarios. ¿Has experimentado cómo vivir con otras personas te ayudó a sanar? ¿O crees que algunos dolores son mejor enfrentarlos solo? Fue la 3ª semana cuando todo cambió de verdad. Rodrigo despertó una mañana con fiebre alta y un dolor punzante en el costado derecho. Trató de levantarse como siempre, de ignorar la enfermedad como había hecho toda su vida, pero cuando intentó ponerse de pie, el mundo giró violentamente y cayó de rodillas. Lucía, que había madrugado para hacer pan, escuchó el golpe sordo desde el otro lado de la casa. Corrió hacia la fuente del sonido y encontró a Rodrigo en el suelo de su cuarto, pálido y sudando copiosamente. ¡Rodrigo!, corrió a su lado. ¿Qué pasó? No es nada. Él trató de apartarla. Solo me mareé un poco. Estás ardiendo en fiebre. Lucía puso su mano en su frente y la retiró como si se hubiera quemado. ¿Cuándo te sentiste mal por primera vez? Hace unos días. Pensé que se me pasaría. Hombre terco, murmuró ella. Sofía, Valentina, llamó. Ayúdenme a levantarlo. Entre las 3, lograron llevar a Rodrigo de vuelta a su cama. Lucía mandó a Sofía a buscar todos los trapos limpios que pudiera encontrar y a Valentina a preparar té de hierbas medicinales que su madre le había enseñado. Durante los siguientes 3 días, Lucía prácticamente vivió en el cuarto de Rodrigo. Le ponía compresas frías en la frente cuando la fiebre subía demasiado, le forzaba sopa y té cuando estaba consciente, y simplemente se sentaba a su lado durante las largas noches cuando deliraba. Y Rodrigo deliraba mucho. En su estado febril, hablaba de cosas que nunca habría compartido estando consciente. Hablaba de Elena, de cómo la extrañaba, de cómo su risa solía llenar toda la casa. Hablaba de su prometida, Mariana, de cómo la había amado con todo su corazón, de cómo encontrarla en la cama con su mejor amigo lo había roto en maneras que ni siquiera sabía que era posible romperse. Me llevó todo mi dinero, murmuraba mientras Lucía le limpiaba la frente. Los ahorros de toda mi vida. Iba a usar ese dinero para ampliar la hacienda, para construirle la casa de sus sueños. Pero ella solo me estaba usando, esperando a alguien mejor. Y cuando apareció ese cabrón con su camioneta nueva y sus promesas vacías... «Shh», Lucía le susurraba, aunque él no podía oírla realmente. Ya pasó. Ella no te merecía. Me fui a las montañas, continuaba Rodrigo. Me encerré aquí. Juré nunca volver a confiar en nadie, nunca volver a amar. Es más seguro estar solo. El corazón no puede romperse si nunca lo entregas. Lucía sintió lágrimas en sus propios ojos mientras escuchaba. Este hombre fuerte, este hombre que las había salvado sin pensarlo 2 veces,
estaba tan roto como ellas, solo que escondía sus heridas bajo capas de soledad y trabajo duro. En el tercer día, la fiebre finalmente cedió. Rodrigo despertó con la mente clara por primera vez en 72 horas. Lo primero que vio fue a Lucía dormida en una silla junto a su cama, su cabeza apoyada en la mesilla, una mano todavía sosteniendo un trapo húmedo. Por un momento, Rodrigo simplemente la observó. Su cabello oscuro caía sobre su rostro en ondas despeinadas. Incluso en el sueño había tensión en su expresión, como si ni siquiera descansando pudiera escapar completamente de sus preocupaciones. Pero era hermosa, no de la manera obvia y llamativa que había sido Mariana, sino de una manera más profunda, más real. Como si sintiera su mirada, Lucía despertó con un sobresalto. Sus ojos encontraron los de él, y por un momento pareció desorientada. Luego la preocupación inundó su rostro. «¿Cómo te sientes?» «Mejor», Rodrigo respondió, su voz ronca por el desuso. «¿Cuánto tiempo estuve?» «3 días». Pensé, su voz se quebró. «Pensé que íbamos a perderte». «No tenías que hacer esto», Rodrigo dijo suavemente. «No tenías que cuidarme». «Sí tenía que hacerlo», Lucía respondió con firmeza. «Usted nos salvó. Era lo mínimo que podía hacer». Sus ojos se encontraron y algo pasó entre ellos. Algo nuevo, algo que ninguno de los dos estaba listo para nombrar todavía, pero que era innegable. «Gracias, Lucía». Era la primera vez que decía su nombre con tanta suavidad, con tanta calidez. Y la forma en que lo dijo hizo que el corazón de Lucía latiera más rápido en su pecho. Después de ese incidente, la relación entre Rodrigo y las hermanas cambió sutilmente. Había más confianza, más comodidad. Las conversaciones durante las comidas se volvieron más largas, más íntimas. Comenzaron a compartir más historias de sus vidas pasadas, sus esperanzas, sus miedos. Rodrigo les enseñó cosas prácticas, cómo reparar cercas, cómo cuidar el ganado, cómo disparar un rifle en caso de emergencia. Las hermanas, a su vez, le devolvieron algo que había perdido, un sentido de propósito más allá del mero trabajo, una razón para sonreír, una familia. Un mes después del rescate, Rodrigo se dio cuenta de que estaba sonriendo más, que esperaba con ansias volver a casa después de trabajar en los campos, que la casa ya no se sentía como una prisión de recuerdos dolorosos, sino como un hogar real. Y se dio cuenta de algo más, algo que lo llenó de terror y emoción al mismo tiempo. Se estaba enamorando de Lucía. Era evidente en cómo sus ojos la buscaban cuando entraba a una habitación, en cómo su corazón latía más rápido cuando ella le sonreía, en cómo sus manos ansiaban tocarla de maneras que no eran apropiadas dada su situación. Porque ahí radicaba el problema. Él la había comprado. 50,000 pesos habían cambiado de manos. No importaba que sus intenciones fueran nobles, no importaba que nunca la hubiera tocado inapropiadamente. El hecho permanecía que había una dinámica de poder inherente en su situación que hacía que cualquier sentimiento romántico fuera éticamente complicado. Además, él tenía 38 años y ella 19, casi el doble de su edad. ¿Qué podría ofrecerle a una muchacha tan joven y llena de vida? Él era un hombre roto, amargado, que había elegido la soledad. Ella merecía algo mejor. Entonces Rodrigo hizo lo que había hecho durante 5 años cuando algo lo incomodaba. Se distanció. Comenzó a comer más rápido para poder salir de la mesa. Pasaba más tiempo en los campos, regresando solo cuando sabía que las hermanas ya estarían en sus cuartos. Evitaba estar a solas con Lucía. Lucía notó el cambio inmediatamente y le dolió de maneras que no esperaba. Se había acostumbrado a sus conversaciones, a su presencia constante y confiable. Había comenzado a sentir cosas por él que sabía que no debería sentir. Gratitud sí, pero también algo más profundo, más complicado. Le gustaba cómo sus ojos se arrugaban en las esquinas cuando sonreía. Le gustaba la profundidad de su voz cuando leía en voz alta las noches que compartían en la sala. Le gustaba cómo era gentil con Valentina, paciente con Sofía, respetuoso con ella. Le gustaba cómo sus manos fuertes podían ser increíblemente suaves cuando curaba un animal herido. Le gustaba él. Y eso la aterrorizaba, porque ¿cómo podía saber si lo que sentía era real
o solo la confusión de una mente traumatizada? ¿Era amor o solo gratitud profunda hacia su Salvador? Y aunque fuera amor, ¿cómo podrían tener algo real cuando su relación había comenzado con una transacción de dinero? La tensión entre ellos creció durante semanas. Sofía y Valentina lo notaron, intercambiando miradas significativas cuando Rodrigo encontraba excusas para salir de una habitación donde estaba Lucía. Decidieron, con la determinación de hermanas menores entrometidas, hacer algo al respecto. Fue Sofía quien tuvo la idea. Una tarde, cuando Rodrigo estaba reparando el techo del establo, ella le pidió ayuda con algo en el huerto, un problema que requería que alguien alto alcanzara una rama específica. Cuando Rodrigo siguió a Sofía hasta allá, encontró a Lucía ya trabajando, aparentemente sorprendida de verlo. «Oh», Sofía dijo con una inocencia exagerada, «olvidé que le había pedido ayuda a Lucía también. Bueno, ya que ambos están aquí, yo recordé que tengo que ayudar a Valentina con algo. Adiós». Y se fue antes de que ninguno pudiera protestar. Rodrigo y Lucía se quedaron solos en el huerto, rodeados de plantas florecientes y el zumbido de abejas. El silencio se extendió, incómodo y cargado. «Tus hermanas no son muy sutiles», Rodrigo finalmente dijo. «No», Lucía admitió con una pequeña sonrisa. «Nunca lo han sido». Otro silencio. Rodrigo comenzó a examinar las plantas buscando algo que hacer con sus manos. «Me has estado evitando», Lucía dijo de repente, su voz más valiente de lo que se sentía. «No es...». «Sí, lo has hecho, y necesito saber por qué». Dio un paso hacia él. «¿Hice algo malo? ¿Dije algo que te ofendió?» «No, Lucía, no es nada de eso». «Entonces, ¿qué es?». Su voz se quebró ligeramente. Pensé que éramos amigos, que podíamos confiar el uno en el otro». Rodrigo finalmente la miró, y la intensidad en sus ojos hizo que ella retrocediera un paso. «Ese es el problema». «No entiendo». Lucía se pasó una mano por el rostro frustrado. «No puedo, no debería...». «¿Qué? ¿No deberías qué?». Las palabras salieron de él en un torrente, como si una presa se hubiera roto. «No debería sentir lo que siento por ti. No debería pensar en ti todo el tiempo. No debería esperar ansioso la hora de las comidas solo para ver tu sonrisa. No debería...». Se detuvo, respirando con dificultad. El corazón de Lucía latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. «¿Y qué es lo que sientes? ¿Importa?». Rodrigo se alejó de ella. «Yo te compré, Lucía. Pagué dinero por ti. Hay una dinámica de poder aquí que hace que cualquier cosa que puedas sentir sea incorrecta, inapropiada. Tú no puedes tomar decisiones libres conmigo porque siempre habrá esa sombra de lo que pasó». «¿Eso es lo que piensas?». La voz de Lucía era tranquila pero firme. «¿Que soy tu propiedad? ¿Que no tengo voluntad propia?». «No, yo nunca...». «Mírame, Rodrigo». Esperó hasta que él la mirara. «Yo me quedé aquí porque quise. Trabajo aquí porque quiero. Me preocupo por ti porque quiero. Todas esas son decisiones mías, tomadas libremente por mi propia voluntad». Dio otro paso hacia él. «Y lo que siento por ti, eso también es mi decisión. No puedes protegerme de mis propios sentimientos. No puedes decidir por mí qué está bien o mal sentir. Lucía, yo tengo 38 años. Tú apenas tienes 19. Soy casi el doble de tu edad. ¿Y? Mi padre tenía 15 años más que mi madre. La amó con todo su corazón hasta el día que murió. Pero yo soy un hombre arruinado. Ya no soy... Eres el hombre que nos salvó cuando nadie más lo hizo». Lucía interrumpió. «Eres el hombre que convirtió esta hacienda en un hogar. Eres el hombre que me enseñó que todavía puedo confiar, que todavía puedo esperar. Ese es el hombre que amo». Las últimas palabras salieron en un susurro, pero resonaron en el espacio entre ellos como un grito. Rodrigo se quedó completamente inmóvil. «¿Qué dijiste?». «Dije que te amo», Lucía repitió, más fuerte esta vez, con la cabeza en alto. «Y puedes decirme que es inapropiado, que es complicado, que soy demasiado joven o que empezamos de la manera equivocada, pero no puedes decirme que no es real, porque lo es. Es lo más real que he sentido en mi vida». Rodrigo cerró la distancia entre ellos en 2 pasos largos, sus manos encontrando su rostro, con una urgencia que hablaba de semanas de deseo reprimido. «Lucía, yo también te amo. Dios me ayude, pero te amo».
Cuando sus labios se encontraron, fue como si todo lo demás desapareciera. Las preocupaciones sobre dinámicas de poder, diferencias de edad, ¿qué dirían los demás? Todo se quemó en el calor de ese beso. Era desesperado y tierno al mismo tiempo, cargado de semanas de tensión y meses de anhelo no reconocido. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. Rodrigo apoyó su frente contra la de ella. «Esto no va a ser fácil», murmuró. «La gente va a hablar, van a juzgar». «Que hablen», Lucía respondió. «Me importa un carajo lo que piensen los demás». Él rió, una risa real y genuina que ella no había escuchado antes. «No sabía que hablabas así, señorita». «Hay muchas cosas que no sabes de mí», ella sonrió. «Pero tendrás tiempo de aprenderlas, todo el tiempo del mundo». Los siguientes meses fueron los más felices que ninguno de los dos había experimentado en años. Rodrigo y Lucía no ocultaron su relación, pero tampoco la exhibieron. Era simplemente evidente en la forma en que se miraban, cómo sus manos se encontraban al pasar platos en la mesa, cómo sonreían cuando el otro entraba a la habitación. Sofía y Valentina estaban encantadas. Habían comenzado a ver a Rodrigo como el hermano mayor que nunca tuvieron, y ahora él estaba convirtiéndose en parte oficial de la familia. El bar de la hacienda, que Rodrigo había estado planeando expandir, finalmente abrió sus puertas con el apoyo entusiasta de toda la familia. Lucía descubrió que tenía talento para la administración, manejando las cuentas y el inventario con una eficiencia que impresionó a Rodrigo. Sofía se encargaba de la decoración y la música, creando un ambiente acogedor que atraía clientes de pueblos vecinos. Valentina preparaba flores frescas para cada mesa. Su jardín, ahora lo suficientemente grande como para proporcionar decoración constante. La hacienda Santa Cruz prosperó como nunca antes. El trabajo duro de Rodrigo, combinado con las habilidades organizativas de las hermanas, transformaron la propiedad en un negocio exitoso. Pero más importante que el éxito financiero era la transformación emocional. La casa, que había sido una prisión de soledad durante 5 años, ahora resonaba con risas y vida. Era una tarde de domingo, 6 meses después del rescate, cuando todo cambió nuevamente. Rodrigo y Lucía estaban sentados en el corredor, disfrutando del atardecer, cuando vieron una camioneta desconocida subiendo por el camino. Rodrigo se puso tenso inmediatamente, su mano moviéndose instintivamente hacia el rifle que siempre mantenía cerca. «Quédate detrás de mí». La camioneta se detuvo frente a la casa. De ella bajaron 3 hombres y el corazón de Rodrigo se hundió cuando reconoció al que iba al frente, don Refugio Salazar, más gordo y sudoroso que nunca, con 2 capangas flanqueándolo. Sus ojos pequeños brillaban con malicia y codicia. «Don Rodrigo», dijo con una sonrisa oleosa, quitándose el sombrero en un gesto de falso respeto. «Qué gusto verlo de nuevo». «Don Refugio», Rodrigo respondió fríamente, bajando los escalones del corredor, pero manteniendo su cuerpo entre el comerciante y Lucía. «No recuerdo haberlo invitado a mi propiedad». «Ah, pero es que vengo por negocios, don Rodrigo». «Negocios importantes». Se pasó la lengua por los labios resecos. «Verá, resulta que he estado revisando los papeles de nuestra transacción y me he dado cuenta de que hay ciertas irregularidades». «¿Irregularidades?». Rodrigo cruzó los brazos sobre el pecho. «El dinero que le pagué era legítimo. Usted emitió un recibo. La transacción fue presenciada por medio pueblo». «Sí, sí, el dinero estaba bien, pero verá». Don Refugio sacó unos papeles arrugados de su bolsillo. «La venta en sí podría considerarse ilegal. Trata de personas, ¿sabe? Es un crimen muy grave. La ley podría involucrarse. Habría investigaciones. Podría haber problemas muy serios para usted». Los ojos de Rodrigo se entrecerraron peligrosamente. «¿Me está amenazando?». «No, no, no». Don Refugio levantó las manos en un gesto apaciguador, pero su sonrisa era pura malicia. «Solo estoy señalando un problema potencial, pero afortunadamente tengo una solución. Por, digamos, 100,000 pesos, puedo asegurarme de que estos papeles estén completamente en orden, de que no haya preguntas legales, de que todo sea limpio». «Chantaje», Rodrigo dijo con voz peligrosamente baja. «Está tratando de extorsionarme. Yo lo llamaría asegurar intereses mutuos». Don Refugio miró más allá de Rodrigo, hacia donde Lucía estaba de pie en el corredor. «Además,
He escuchado rumores interesantes. Dicen que usted y la mayor de las muchachas están juntos. ¿Cree que un juez verá con buenos ojos que un hombre compró 3 muchachas vírgenes y ahora se está cogiendo a una de ellas? Eso suena a explotación sexual, don Rodrigo. Eso suena a muchos años en prisión. Rodrigo dio un paso adelante, sus puños cerrados, pero Lucía bajó corriendo los escalones y lo tomó del brazo. No vale la pena, susurró urgentemente. Don Refugio rió, un sonido grasoso y desagradable. Escuche a su mujercita, don Rodrigo. Use la cabeza. 100,000 pesos es una cantidad razonable por comprar su tranquilidad, por mantener a sus adquisiciones. Fuera de mi propiedad, Rodrigo dijo con voz mortal. Ahora. Tiene una semana para pensarlo. Don Refugio retrocedió hacia su camioneta, sus capangas siguiéndolo. Una semana para conseguir el dinero o nos vemos en la corte. Y créame, don Rodrigo, cuando la ley se involucre, no solo perderá a las muchachas, perderá todo. La camioneta se alejó levantando una nube de polvo. Rodrigo se quedó mirando hasta que desapareció de vista, su cuerpo temblando de furia reprimida. «Ese hijo de puta», gruñó. «Ese maldito hijo de puta». Lucía lo abrazó desde atrás apretando fuerte. «¿Qué vamos a hacer?» Sofía y Valentina habían salido de la casa, sus rostros pálidos de miedo. «¿Nos va a llevar de vuelta?» Valentina preguntó con voz temblorosa. «Jamás». Rodrigo se giró y las abrazó a las 3. Antes muerto que dejar que ese cerdo las toque de nuevo. Esa noche, después de que las hermanas menores se fueron a dormir, Rodrigo y Lucía se sentaron en la cocina con café que ninguno de los dos tomaba, sus mentes trabajando furiosamente en busca de una solución. «No tengo 100,000 pesos», Rodrigo admitió. «Gasté mis ahorros en el rescate. He invertido el resto en la hacienda, en el bar. Podría vender ganado, podría hipotecar la propiedad, pero tomaría semanas, tal vez meses, conseguir esa cantidad. Y él no va a esperar», Lucía dijo amargamente. «Lo conozco. Es un depredador. Disfrutará viéndonos sufrir». «Hay otra opción». Sofía apareció en la puerta de la cocina, sorprendiéndolos a ambos. Detrás de ella estaba Valentina. Ninguna había podido dormir. «¿Qué opción?», Rodrigo preguntó. «Vamos a la ciudad, a Guadalajara. Buscamos un abogado. Denunciamos a don Refugio por lo que realmente hizo. Trata de personas». Los ojos de Sofía brillaban con determinación. «Él nos vendió ilegalmente. Eso es un crimen. Él debería estar en prisión, no extorsionándote». «Pero eso podría tomar meses», Lucía objetó. «La burocracia legal es lenta. Y mientras tanto, nos escondemos». Valentina dijo con una valentía que sorprendió a todos. «Nos quedamos aquí, en la hacienda. Don Refugio no se atreverá a venir aquí por la fuerza, no si sabe que lo estamos denunciando». Rodrigo las miró a las 3, su corazón hinchándose de orgullo. Estas muchachas que había rescate siendo aterradas y rotas, ahora estaban de pie con espaldas rectas, listas para luchar. «Es arriesgado», dijo. «Si denunciamos a don Refugio, tendrán que testificar. Tendrán que revivir todo lo que pasó. Será doloroso. Vale la pena», Lucía dijo firmemente. «No solo por nosotras. ¿Cuántas otras muchachas ha vendido ese monstruo? ¿Cuántas más va a vender si nadie lo detiene? Ya no tenemos miedo. Tenemos algo por lo que luchar ahora». Tomó la mano de Rodrigo. «Tenemos una familia, tenemos un hogar, y no vamos a dejar que nos lo quite». 2 días después, los 5, Rodrigo, las 3 hermanas, y para sorpresa de todos, 2 vecinos de haciendas cercanas que Rodrigo había ayudado a lo largo de los años y ahora querían devolverle el favor, hicieron el viaje de 4 horas a Guadalajara. La ciudad era un mundo diferente para las hermanas que nunca habían salido de su pequeño pueblo. Edificios altos, tráfico ruidoso, miles de personas apuradas. Pero no tenían tiempo para turismo. Tenían una misión. Encontrar un abogado dispuesto a tomar su caso no fue fácil. Los primeros 3 que visitaron los rechazaron. Demasiado complicado, demasiado peligroso, enfrentarse a alguien con las conexiones de don Refugio, muy poco probable ganar. Estaban a punto de rendirse cuando entraron a la oficina de licenciada Adriana Moreno. Era una mujer de unos 35 años, cabello negro recogido en una coleta profesional, ojos inteligentes detrás de lentes con marco grueso,
y un traje que hablaba de éxito, pero sin ostentación. Escuchó su historia completa sin interrumpir, sus ojos volviéndose más duros con cada detalle. Cuando terminaron, golpeó su escritorio con la palma abierta, haciendo que todos saltaran. «Esto es exactamente el tipo de caso que he estado esperando», dijo con voz apasionada. Don Refugio Salazar es conocido en estos círculos. Ha estado operando durante años, pero nadie ha tenido el coraje de denunciarlo porque tiene conexiones, dinero, poder, pero con sus testimonios, miró a las hermanas. «Puedo enterrarlo». «¿De verdad cree que podemos ganar?», Lucía preguntó cautelosamente. «No solo creo que podemos ganar, sé que vamos a ganar». La licenciada Moreno sonrió, y había algo feroz en esa sonrisa. «Pero necesito que entiendan, esto no será fácil. Don Refugio va a pelear, va a contratar los mejores abogados que el dinero puede comprar, va a tratar de desacreditarlas, de intimidarlas. Ustedes tendrán que ser fuertes». Las tres hermanas se miraron, luego asintieron al unísono. «Somos fuertes», Sofía dijo. «Ya no somos las muchachas asustadas del leilão, somos sobrevivientes y estamos listas para luchar». La licenciada Moreno no perdió tiempo. Esa misma tarde, presentó una denuncia formal contra don Refugio Salazar por múltiples cargos: trata de personas, fraude, extorsión y abuso de confianza. Pero no se detuvo ahí. Comenzó a investigar, y lo que descubrió fue aún peor de lo que habían imaginado. Don Refugio había estado realizando leiloes similares durante más de 10 años. Había un patrón horrendo. Buscaba familias con deudas, familias vulnerables, y ofrecía soluciones alternativas. Las investigaciones revelaron al menos 20 casos similares en la última década. Algunas de las mujeres vendidas habían muerto en circunstancias sospechosas. Otras simplemente habían desaparecido. Unas pocas habían logrado escapar, pero estaban demasiado traumatizadas o asustadas para denunciar. La licenciada Moreno contactó a todas las víctimas que pudo encontrar, ofreciendo representación legal gratuita. Una por una, comenzaron a presentarse, añadiendo sus voces al caso. El que comenzó como la denuncia de 3 hermanas se convirtió en un caso masivo que involucraba docenas de víctimas y múltiples cómplices. Los medios de comunicación se enteraron. El caso explotó en la prensa regional. «Comerciante acusado de vender mujeres como ganado durante una década», gritaban los titulares. Las fotografías de don Refugio siendo arrestado, esposado, sudando copiosamente, su rostro una máscara de pánico y furia, aparecieron en todos los periódicos. La audiencia preliminar fue programada para 2 meses después de la denuncia inicial. Durante ese tiempo, don Refugio trató de todo. Ofreció dinero a las víctimas para que retiraran sus testimonios. Envió matones a intimidarlas. Usó sus conexiones políticas para tratar de que el caso fuera desestimado. Pero la licenciada Moreno estaba preparada para cada movimiento, bloqueando cada intento de corrupción o intimidación. Rodrigo, mientras tanto, se aseguró de que la hacienda estuviera protegida. Contrató guardias de seguridad, instaló luces de movimiento y se aseguró de que siempre hubiera alguien vigilando. Las hermanas nunca estaban solas, y cada noche él revisaba personalmente todas las cerraduras antes de dormir. Finalmente, llegó el día de la audiencia principal. La sala del tribunal en Guadalajara estaba abarrotada. Víctimas, periodistas, curiosos, activistas de derechos de las mujeres. Don Refugio llegó rodeado de 3 abogados caros, con trajes todavía más caros. Su expresión una mezcla de arrogancia y nerviosismo. El juez, magistrado Ernesto Villalobos, era un hombre de unos 60 años con reputación de ser justo, pero duro. Escuchó los argumentos de apertura con expresión neutra. La licenciada Moreno fue primera. Su discurso fue devastador, detallando metódicamente cada crimen, cada víctima, cada vida destruida por la codicia de don Refugio. Mostró documentos financieros que probaban que él había ganado millones de pesos con su red de trata. Presentó testimonios de vecinos, de otros comerciantes, de personas que habían presenciado los leiloes, pero habían tenido demasiado miedo de hablar. Luego llegó el momento más difícil, los testimonios de las víctimas. Una por una, mujeres subieron al estrado. Algunas lloraban, otras hablaban con voces temblorosas pero determinadas. Cada historia era una pesadilla,
Familias destruidas, vidas arruinadas, inocencia robada. Cuando fue el turno de Lucía, caminó hacia el estrado con la cabeza en alto. Rodrigo estaba en la primera fila, sus ojos nunca dejándola. Ella juró decir la verdad, se sentó y miró directamente a don Refugio mientras contaba su historia. Habló de su padre muerto, de la deuda fraudulenta, de cómo don Refugio las había sacado de su casa a la fuerza. Describió el leilón con detalles que hicieron que varios miembros del jurado apartaran la vista con asco. Habló de los hombres que habían hecho ofertas, de lo que habían dicho, de lo que habían querido hacer. Él nos trató como ganado, dijo con voz clara y firme, como objetos sin valor más allá de lo que un comprador quisiera pagar. Nos quitó nuestra dignidad, nuestra humanidad, y lo peor es que no éramos las primeras. ¿Cuántas otras muchachas sufrieron antes que nosotras? ¿Cuántas más habrían sufrido si no lo hubiéramos detenido? Sofía testificó sobre el terror de ser arrancada de su hogar, sobre la bofetada que recibió cuando intentó escapar, sobre las pesadillas que todavía la atormentaban. Valentina, la más joven, habló con una voz suave pero firme sobre cómo había perdido su infancia en un solo día, sobre cómo todavía despertaba gritando algunas noches. El abogado defensor de don Refugio trató de desacreditarlas, sugiriendo que estaban exagerando, que habían conspirado con Rodrigo para arruinar a su cliente. Fue entonces cuando cometió su error fatal. «Su señoría», dijo con voz pomposa, «mi cliente simplemente estaba cobrando una deuda legítima, y este hombre», señaló a Rodrigo, «también participó en la supuesta transacción ilegal. Él compró a estas muchachas. ¿Cómo sabemos que él no es cómplice? ¿Cómo sabemos que no las está explotando también?» El murmullo en la sala fue inmediato. Rodrigo se puso pálido, pero antes de que pudiera responder, Lucía se puso de pie. «Porque yo estoy aquí voluntariamente». Su voz cortó el aire como un látigo. «Don Rodrigo nos salvó, nos dio un hogar cuando no teníamos ninguno, nos trató con respeto y dignidad cuando el mundo nos veía como basura. Él pagó ese dinero no para comprarnos, sino para liberarnos. Hay una diferencia». Sofía también se levantó. «Él es la única razón por la que estamos vivas y seguras hoy. Nos dio la fuerza para estar aquí y pelear». Valentina, con lágrimas en los ojos pero voz firme, «Él es el hermano mayor que nunca tuvimos, el padre que merecíamos. Nos protegió cuando nadie más lo hizo». El magistrado Villalobos observó la escena. Vio el amor y la lealtad evidente en cada palabra, cada gesto. Golpeó su martillo. «El comportamiento del señor Santa Cruz será evaluado separadamente», dijo, «pero está claro para este tribunal que sus acciones, aunque técnicamente participaron en una transacción ilegal, fueron motivadas por humanidad y compasión, no por explotación. Continuemos con el caso principal». El juicio duró 3 días más. La evidencia contra don Refugio era abrumadora. Los documentos de deuda fraudulentos con tasas de interés ilegales, los testimonios de docenas de víctimas, las conexiones con otros criminales involucrados en la red de trata. Todo pintaba un cuadro claro de un hombre que había construido un imperio de miseria y explotación. Cuando llegó el momento del veredicto, la tensión en la sala era palpable. El magistrado Villalobos se tomó su tiempo, revisando sus notas una última vez. Luego habló. «Don Refugio Salazar, este tribunal lo encuentra culpable de trata de personas, fraude agravado, extorsión, asociación delictuosa y múltiples cargos adicionales. Las víctimas en este caso han mostrado un coraje extraordinario al presentarse. Usted, señor, es una vergüenza para la humanidad». La sala explotó en aplausos y lágrimas. Las hermanas se abrazaron, llorando de alivio y alegría. Rodrigo las rodeó con sus brazos, protegiéndolas incluso en su momento de victoria. La sentencia, el magistrado continuó cuando la sala se calmó, es de 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Además, todos sus bienes serán confiscados y distribuidos entre sus víctimas como restitución parcial por el daño causado. Don Refugio, por primera vez, mostró verdadero miedo. Gritó, protestó, maldijo mientras los guardias lo sacaban de la sala. Pero sus palabras se perdieron en el ruido de la justicia siendo servida. Afuera del tribunal, la licenciada Moreno abrazó a cada una de las hermanas.
Estoy tan orgullosa de ustedes. Fueron increíblemente valientes. No podríamos haberlo hecho sin usted, Lucía dijo limpiando sus lágrimas. Y tampoco sin él, la abogada miró a Rodrigo. Señor Santa Cruz, técnicamente usted también participó en una transacción ilegal. Sin embargo, dadas las circunstancias extraordinarias, el tribunal ha decidido que una multa administrativa es suficiente. 5,000 pesos, que sé que duelen, pero es mucho mejor que cargos criminales. Rodrigo asintió aliviado. Lo pagaré hoy mismo. Y quiero agradecerle, la licenciada continuó. Lo que hizo fue arriesgado, pero también salvó 3 vidas. El mundo necesita más hombres como usted. El viaje de regreso a la Hacienda Santa Cruz fue completamente diferente al viaje de ida. Había risas, alivio, una sensación de peso siendo levantado de sus hombros. Valentina se durmió con la cabeza en el regazo de Sofía. Lucía se sentó adelante con Rodrigo, su mano descansando sobre el muslo de él mientras conducía. ¿En qué piensas?, preguntó ella suavemente. En Elena, Rodrigo admitió, en cómo ojalá hubiera podido salvarla como las salvé a ustedes. Pero también pienso que tal vez esto era lo que se suponía que debía pasar. Tal vez Elena me está guiando desde el cielo, asegurándose de que yo pueda ayudar a otras muchachas que necesitan salvación. Lucía levantó su mano y la besó suavemente. Ella está orgullosa de ti. Lo sé. Cuando llegaron a la hacienda, era casi medianoche. Las luces de seguridad iluminaban la propiedad haciéndola ver segura y acogedora. Hogar. Esa palabra había sido abstracta durante tanto tiempo para todos ellos, pero ahora era real, tangible, permanente. Los días que siguieron fueron de celebración tranquila. No hubo fiestas grandes, no hubo fanfarrias, solo la alegría silenciosa de una familia que finalmente podía respirar sin miedo, que podía planear el futuro sin la sombra del pasado acechando cada decisión. 2 semanas después del juicio, Rodrigo llamó a las hermanas a la sala. Tenía una expresión seria que hizo que Lucía se preocupara inmediatamente. ¿Qué pasa?, preguntó. Siéntense, él dijo. Necesito decirles algo importante. Las 3 se sentaron, intercambiando miradas nerviosas. Rodrigo se paró frente a ellas, girando su sombrero en las manos, un gesto nervioso que ellas habían aprendido a reconocer. Cuando las traje aquí hace 7 meses, hice un trato con ustedes. Trabajarían aquí a cambio de techo y comida. Era un arreglo temporal, una solución de emergencia mientras encontrábamos una solución más permanente. El estómago de Lucía se hundió. ¿Las estaba echando? Pero las cosas cambiaron, Rodrigo continuó. Ustedes se convirtieron en más que trabajadoras, se convirtieron en familia. Esta casa dejó de ser mi prisión solitaria y se convirtió en un hogar real. Y yo, su voz se quebró ligeramente. Yo me enamoré. Miró directamente a Lucía. Entonces necesito hacer las cosas bien. Necesito ofrecerles opciones reales, no soluciones de emergencia. Sacó unos papeles de su bolsillo. Estos son documentos legales que preparé con un abogado. Sofía, Valentina, las miró a cada una. Ustedes tienen 18 y 16 años ahora. Son jóvenes, tienen toda la vida por delante. Estos papeles establecen un fideicomiso para cada una. Es parte del dinero de la restitución de Don Refugio, más una contribución mía. Es suficiente para pagar su educación, para ayudarlas a establecerse donde quieran, para darles un comienzo independiente si eso es lo que desean. Sofía y Valentina intercambiaron miradas sorprendidas. No tienen que quedarse aquí, Rodrigo continuó. Pueden ir a la universidad, viajar, vivir en la ciudad, lo que quieran. Tendrán los medios para hacerlo y siempre, siempre tendrán un hogar aquí si lo necesitan. Pero la elección es suya. Se giró hacia Lucía y su expresión cambió. Más suave, más vulnerable. ¿Y tú, Lucía? Se arrodilló frente a ella, sacando una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Tú también tienes una elección que hacer. Puedes tomar tu parte del fideicomiso y construir tu propia vida. O... Abrió la caja revelando un anillo simple pero hermoso. Una banda de plata con una piedra azul modesta. Puedes quedarte aquí conmigo. No como mi trabajadora, no como alguien que me debe algo, sino como mi igual, como mi pareja, como mi esposa. Lucía sintió lágrimas brotando de sus ojos. Rodrigo, sé que soy casi 20 años mayor que tú. Sé que nuestra historia comenzó de la manera más extraña posible.
Sé que merecerías algo mejor que un viejo gruñón que vive en las montañas, pero te amo, Lucía. Te amo con todo lo que tengo. Y si me das la oportunidad, pasaré el resto de mi vida demostrándote que hiciste la elección correcta. ¿Me estás pidiendo que me case contigo?, Lucía preguntó, su voz apenas un susurro. Te estoy pidiendo que me dejes amarte por el resto de nuestras vidas. Lucía miró a sus hermanas. Sofía estaba llorando abiertamente, asintiendo con entusiasmo. Valentina sonreía de oreja a oreja. Ambas claramente aprobaban. Sí, Lucía dijo, riendo y llorando al mismo tiempo. Sí, sí, 1000 veces sí. Rodrigo deslizó el anillo en su dedo, luego la levantó en sus brazos y la giró, ambos riendo como niños. Sofía y Valentina los rodearon, abrazándolos a ambos en un grupo apretado de alegría pura. Esa noche, sentados alrededor de la mesa del comedor con una comida celebratoria, discutieron los planes futuros. Sofía había decidido que quería ir a la universidad en Guadalajara para estudiar literatura. Valentina, aunque todavía era joven, soñaba con estudiar agronomía para aprender científicamente sobre las plantas que amaba. Pero volveremos a visitarlos todo el tiempo, Sofía prometió. Esta siempre será nuestra casa. Y será mejor que tengamos sobrinos para cuando volvamos, Valentina añadió con una sonrisa traviesa, haciendo que Lucía se sonrojara y Rodrigo tosiera nerviosamente. Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad. Se planeó una boda simple pero hermosa en la hacienda para el verano. Sofía fue aceptada en la Universidad de Guadalajara con una beca parcial, el resto cubierto por su fideicomiso. Valentina comenzó a tomar clases preparatorias, con planes de seguir a su hermana en unos años. El día de la boda llegó con un cielo perfectamente azul y una brisa suave que llevaba el aroma de las flores del jardín de Valentina. La ceremonia fue en el prado grande frente a la casa, con guirnaldas de flores adornando un arco improvisado. Los invitados eran pocos pero significativos, vecinos de haciendas cercanas, algunos clientes leales del bar, la licenciada Moreno que se había convertido en amiga y, sorprendentemente, una docena de las otras víctimas de Don Refugio que habían venido a celebrar. Lucía caminó hacia el altar en un vestido blanco simple pero elegante que Sofía había ayudado a elegir. Valentina había hecho su ramo con flores de su jardín. No había padre para entregarla. Ese papel lo había perdido hace mucho tiempo, pero no lo necesitaba. Caminaba hacia Rodrigo por su propia voluntad, con la cabeza en alto y el corazón lleno. Rodrigo la esperaba bajo el arco, vestido con un traje nuevo que lucía incómodo pero guapo. Cuando la vio acercándose, sus ojos se llenaron de lágrimas. Este hombre duro que había pasado años sin llorar, ahora lloraba abiertamente de pura alegría. El sacerdote local, Padre Miguel, ofició la ceremonia. Era un hombre viejo que conocía a la familia Santa Cruz desde generaciones atrás y había seguido la historia con interés. Sus palabras eran simples pero poderosas. El amor verdadero, dijo, no es el que comienza con fuegos artificiales y pasión desenfrenada. El amor verdadero es el que nace en la adversidad, que crece en el cuidado mutuo, que se fortalece a través de los desafíos. Este amor, miró a Rodrigo y Lucía, ha sido probado por fuego y ha salido más fuerte. Cuando llegó el momento de los votos, Rodrigo habló primero, su voz profunda temblando de emoción. Lucía, cuando te vi por primera vez en esa plaza, vi miedo, dolor, desesperación, pero también vi fuerza, dignidad, amor protector hacia tus hermanas. En ese momento supe que tenía que salvarte, no solo físicamente, sino darte la oportunidad de florecer como la mujer increíble que eres. No esperaba enamorarme. No esperaba que me salvaras tanto como yo te salvé. Prometo pasar el resto de mi vida siendo el hombre que mereces, protegiendo tu felicidad, apoyando tus sueños y amándote con cada fibra de mi ser. Lucía limpió sus propias lágrimas antes de hablar. Rodrigo, me salvaste cuando el mundo había decidido que no tenía valor. Me diste dignidad cuando otros me trataban como objeto. Me diste hogar cuando no tenía refugio. Me diste familia cuando estaba sola. Pero más que todo eso, me diste la libertad de elegir mi propio futuro. Y elijo esto. Te elijo a ti. Prometo amarte no por gratitud, sino por elección consciente cada día. Prometo ser tu pareja igual,
tu apoyo incondicional, tu amor eterno. Los declaro marido y mujer. El padre Miguel sonrió. Puedes besar a tu esposa. El beso fue dulce, profundo, lleno de promesas y futuros compartidos. Los invitados aplaudieron y vitorearon. Sofía y Valentina lloraban abiertamente de felicidad. Era un momento perfecto, un momento que ninguno de ellos había pensado que vivirían hace solo un año atrás. La celebración que siguió fue alegre pero íntima. Había música en vivo de músicos locales, comida deliciosa preparada por varias vecinas que habían insistido en ayudar y baile bajo las estrellas. Rodrigo, que había sido conocido por nunca bailar, tomó a Lucía en sus brazos y la guió suavemente alrededor de la pista improvisada, sus ojos nunca dejando su rostro. ¿Feliz, señora Santa Cruz?, preguntó con una sonrisa. Más de lo que las palabras pueden expresar, señor Santa Cruz. 3 años después, la Hacienda Santa Cruz había crecido y evolucionado de maneras que nadie podría haber predicho. El bar era ahora un negocio próspero, conocido en toda la región por su ambiente acogedor y comida excelente. Pero más significativo que el éxito comercial era lo que la propiedad se había convertido. Después de largas conversaciones nocturnas, Rodrigo y Lucía habían tomado una decisión. Usarían parte de su tierra para crear un refugio temporal para mujeres víctimas de violencia doméstica y trata de personas. Llamado simplemente Casa Esperanza, era un lugar donde las mujeres podían quedarse sin preguntas, sin juicios, mientras reconstruían sus vidas. La idea había nacido una noche cuando Lucía despertó de una pesadilla sobre el leilão, temblando en los brazos de Rodrigo. ¿Cuántas mujeres están pasando por lo que nosotras pasamos ahora mismo?, había susurrado. ¿Cuántas no tienen a nadie que las salve? Entonces, las salvemos nosotros, Rodrigo había respondido simplemente. Con la ayuda de la licenciada Moreno, quien se había convertido en asesora legal del proyecto, adaptaron una sección de la propiedad. Construyeron 6 cabañas pequeñas pero cómodas, cada una con su propia cocina y baño. Espacios privados donde las mujeres podían sentirse seguras. Había una casa común donde podían reunirse, compartir comidas, apoyarse mutuamente. Valentina, ahora de 19 años y estudiando agronomía en línea mientras trabajaba en la hacienda, había creado jardines terapéuticos alrededor de Casa Esperanza. Había descubierto estudios que mostraban cómo trabajar con plantas ayudaba a las víctimas de trauma a sanar. Sus jardines eran hermosos pero también funcionales, flores para el alma, vegetales para alimentar el cuerpo. Sofía, ahora de 21 años y en su último año de universidad, venía cada fin de semana para dar clases de alfabetización y lectura. Muchas de las mujeres que llegaban a Casa Esperanza nunca habían tenido la oportunidad de educarse. Sofía les enseñaba a leer, a escribir, a descubrir el poder que venía con el conocimiento. Lucía, ahora de 23 años, manejaba la administración de Casa Esperanza con la misma eficiencia con la que manejaba la hacienda. Entrevistaba a las mujeres que llegaban, coordinaba con servicios sociales, aseguraba que cada una tuviera lo que necesitaba. Pero más que eso, era una presencia constante de esperanza, la prueba viviente de que era posible sobrevivir, sanar y prosperar después del trauma. Rodrigo, ahora de 42 años, con más canas en las sienes pero con ojos más brillantes que nunca, había contratado instructores para enseñar habilidades laborales a las residentes de Casa Esperanza. Carpintería, trabajo agrícola, mantenimiento de motores, oficios que les permitirían conseguir buenos empleos cuando estuvieran listas para irse. La licenciada Moreno visitaba mensualmente, ofreciendo asesoría legal gratuita. Ayudaba con casos de divorcio, órdenes de restricción, custodia de hijos, demandas contra abusadores. Su trabajo pro bono en Casa Esperanza se había vuelto tan reconocido que otros abogados se habían ofrecido voluntarios para ayudar. En 3 años, Casa Esperanza había albergado a 47 mujeres. Algunas se quedaban semanas, otras meses. Todas se iban más fuertes de lo que llegaron. Algunas volvían a sus pueblos natales con nueva confianza para reconstruir sus vidas. Otras se quedaban en la región encontrando trabajo y estableciéndose cerca. Varias habían formado una red de apoyo mutuo, manteniéndose en contacto, ayudándose unas a otras.
Pero ahora déjame preguntarte algo importante. ¿Crees que el verdadero heroísmo está en los grandes gestos o en la decisión diaria de hacer el bien cuando nadie está mirando? Para el video ahorita, y déjalo pausado, ve a los comentarios y cuéntanos. ¿Conoces a alguien que haya transformado su propio dolor en ayuda para otros? ¿O tal vez tú mismo has hecho esto? Queremos escuchar tu historia, porque estas historias de esperanza necesitan ser compartidas. Era una tarde de domingo, 3 años después de la boda, cuando Lucía y Rodrigo estaban en la cocina preparando la comida. Ella cortaba verduras mientras él preparaba la carne para asar. Era una rutina familiar, cómoda, llena de pequeños roces y sonrisas compartidas. ¿Recuerdas cuando pensabas que nunca volverías a ser feliz?, Lucía preguntó de repente. Rodrigo pausó, el cuchillo a medio camino de cortar un trozo de carne. Todos los días, y todos los días agradezco haber estado equivocado. Se acercó a ella, rodeándola desde atrás mientras ella continuaba cortando. ¿Y tú? ¿Recuerdas aquel día en la plaza? Lucía se permitió apoyarse contra él. A veces todavía tengo pesadillas, pero cuando despierto, estás ahí. Y recuerdo que eso fue real, pero esto también es real, y esto es más fuerte. Rodrigo besó su cuello suavemente. Hay algo que necesito decirte. ¿Qué cosa? Lucía giró en sus brazos para mirarlo. Estoy increíblemente orgulloso de ti, de todo lo que has construido aquí. Casa Esperanza era tu idea, tu visión, y has cambiado tantas vidas. Nuestra visión, ella corrigió. Hicimos esto juntos. Juntos, él repitió, y había un brillo especial en sus ojos. Hablando de hacer cosas juntos, ¿has pensado en lo que hablamos el mes pasado? Lucía sonrió misteriosamente. ¿Sobre expandir la familia? Sí, sobre eso. Ella tomó su mano y la puso sobre su vientre. Pues tal vez deberías saber que ya estamos expandiendo la familia. Unos 6 meses, según el doctor. Rodrigo se quedó completamente inmóvil, procesando las palabras. Luego sus ojos se abrieron enormes. ¿Estás embarazada? Sí. Lucía rió al ver su expresión de shock y alegría. Vamos a tener un bebé, Rodrigo. Por segunda vez en su vida, Rodrigo Santa Cruz lloró de pura felicidad. Cayó de rodillas, abrazando la cintura de Lucía, su rostro presionado contra su vientre todavía plano. «Un bebé», susurró con asombro. «Nuestro bebé, nuestro bebé», Lucía confirmó, sus propias lágrimas cayendo mientras acariciaba su cabello. Una vida nueva, nacida del amor, no del dolor, no del miedo, sino del amor puro. El sonido de gritos emocionados los hizo levantar la vista. Sofía y Valentina, que habían estado casualmente escuchando desde la sala, irrumpieron en la cocina. «¡Lo sabía!», Sofía gritó. «Has estado rara todo el mes. Lo sabía. Voy a ser tía». Valentina los abrazó a ambos. «El bebé más mimado del mundo». La celebración que siguió fue espontánea y alegre. Llamaron a la licenciada Moreno, quien prometió venir el próximo fin de semana con regalos. Las residentes actuales de Casa Esperanza, al enterarse de la noticia, organizaron una pequeña fiesta sorpresa con decoraciones hechas a mano. Esa noche, cuando finalmente estaban solos en su habitación, Rodrigo no podía dejar de tocar suavemente el vientre de Lucía con asombro reverente. «No puedo creer que vamos a ser padres», dijo. «Después de todo lo que pasamos, después de todo el dolor, vamos a crear una nueva vida. Una vida que nunca conocerá el miedo que nosotros conocimos», Lucía dijo firmemente. «Una vida que crecerá rodeada de amor, de seguridad, de familia. ¿Crees que seré un buen padre?». La inseguridad era evidente en su voz. «Rodrigo», Lucía tomó su rostro entre sus manos. «Has sido padre para mis hermanas desde el día que nos rescataste. Les diste todo lo que un padre debería dar: protección, amor, apoyo, libertad para crecer. Serás un padre increíble para nuestro hijo». «O hija», él sonrió. «O hija», ella concordó. «Aunque algo me dice que será niño». ¿Intuición maternal? Algo así. Se quedaron así, abrazados en la oscuridad, planificando el futuro, imaginando la vida que crecía dentro de ella. Afuera, las estrellas brillaban sobre la hacienda Santa Cruz, iluminando una propiedad que había sido transformada de un lugar de soledad en un refugio de esperanza. Los meses del embarazo pasaron en un torbellino de preparativos y emoción.
Rodrigo construyó personalmente una cuna de madera con sus propias manos, cada pieza tallada con amor y cuidado. Valentina plantó un árbol especial, un roble, en el jardín, diciendo que crecería junto con el bebé. Sofía comenzó a leer sobre desarrollo infantil, llenando libretas con notas y planes. El embarazo de Lucía fue relativamente fácil, aunque hubo momentos difíciles. Algunas noches despertaba con ataques de pánico, reviviendo el trauma del leilão, preocupándose irracionalmente de que alguien vendría a quitarle todo lo que había construido. En esos momentos, Rodrigo la sostenía, le recordaba dónde estaba, le aseguraba que estaba segura. Don Refugio está en prisión, le recordaba suavemente. Los otros hombres también. Nadie puede tocarte. Nadie puede tocar a nuestra familia. Casa Esperanza continuaba prosperando. Una de las residentes actuales, una mujer llamada Patricia de 28 años, que había escapado de un matrimonio abusivo, se había vuelto especialmente cercana a Lucía. También estaba embarazada, solo un mes detrás de Lucía. Las dos formaron un vínculo especial, asistiendo juntas a clases prenatales, compartiendo miedos y esperanzas. ¿No tienes miedo?, Patricia preguntó un día mientras hacían ejercicios de respiración juntas. ¿De traer un niño a este mundo después de todo lo que has visto? Lucía pensó cuidadosamente antes de responder. Tengo miedo todos los días, miedo de no ser buena madre, miedo de que mi pasado afecte a mi hijo, pero también tengo esperanza, porque mi bebé nacerá en un mundo donde tiene un padre que mataría por protegerlo, tías que lo adorarán, una comunidad que lo cuidará, y una madre que sabe exactamente qué tipo de vida nunca permitirá que tenga. Una vida de miedo, Patricia susurró. Exacto. Mi hijo crecerá sabiendo que es amado, que es valioso, que tiene el poder de elegir su propio camino, porque yo no tuve eso durante mucho tiempo, y sé lo precioso que es. La conversación se quedó con Lucía. Esa noche, escribió una carta a su bebé nonato, algo que planeaba darle cuando fuera mayor. Mi querido hijo o hija que aún no conozco, mientras escribo esto, estás creciendo dentro de mí, preparándote para entrar a un mundo que puede ser cruel, pero también increíblemente hermoso. Quiero que sepas tu historia, no para asustarte, sino para que entiendas el poder de la resiliencia, del amor, de la esperanza. Antes de que nacieras, tu madre fue vendida en un leilão como si fuera ganado. Fue el momento más aterrador de mi vida, pero también fue el comienzo de mi salvación, porque ese día conocí a tu padre, un hombre que arriesgó todo para salvarnos a mí y a tus tías. Crecerás en una familia que fue forjada en el fuego del trauma, pero templada por el amor. Tus tías te enseñarán sobre libros y plantas. Tu padre te enseñará sobre honor e integridad. Y yo te enseñaré sobre la fuerza que viene de sobrevivir, de levantarse después de caer, de elegir el amor sobre el miedo. Casa Esperanza existirá durante tu infancia. Verás mujeres llegando rotas y saliendo fuertes. Esto te enseñará algo crucial, que la bondad importa, que ayudar a otros importa, que el privilegio de tener seguridad viene con la responsabilidad de extenderla a otros. Nunca te esconderé la verdad de dónde venimos, pero también me aseguraré de que sepas que nuestro pasado no define nuestro futuro. Tú, mi pequeño milagro, eres la prueba de que de las cenizas más oscuras puede florecer la vida más hermosa. Te amo ya, con cada fibra de mi ser. Tu mamá, Lucía. Selló la carta y la guardó en una caja especial junto con otras memorias, fotografías, artículos de periódico sobre el juicio, cartas de mujeres que habían pasado por Casa Esperanza. Su hijo conocería la verdad, pero también conocería el triunfo. El nacimiento. El parto comenzó una madrugada de primavera, cuando las flores de Valentina estaban en plena floración y el aire olía dulce y prometedor. Lucía despertó a Rodrigo a las 3 a.m., su voz calma pero firme. Es hora. Rodrigo, que había ensayado este momento 1000 veces en su mente, entró inmediatamente en pánico. Corrió en círculos buscando las maletas que ya estaban junto a la puerta. Se tropezó con sus propios pies tratando de ponerse los zapatos. Lucía, a pesar de las contracciones, tuvo que guiarlo con paciencia. «Amor, respira», le dijo, lo cual era irónico considerando que ella era quien estaba en trabajo de parto. El viaje al hospital en la ciudad fue tenso. Sofía y Valentina iban en el asiento trasero,
sosteniendo las manos de Lucía durante las contracciones. Rodrigo conducía con una concentración intensa, sus nudillos blancos sobre el volante. El parto duró 8 horas. Fueron 8 horas de dolor, miedo, esperanza y amor condensados. Rodrigo no se separó de Lucía ni un momento, sosteniendo su mano, limpiando su frente, susurrando palabras de aliento. «Eres la mujer más fuerte que conozco», le decía entre contracciones. «Si pudiste sobrevivir ese Leilão, puedes hacer cualquier cosa». Finalmente, a las 11:23 am, los gritos de un bebé llenaron la habitación. Era un sonido hermoso, lleno de vida y promesa. «Es un niño», el doctor anunció colocando al bebé sobre el pecho de Lucía. Lucía miró a su hijo, pequeño, arrugado, perfecto, y sintió una oleada de amor tan intensa que casi la dejó sin aliento. Rodrigo, con lágrimas corriendo libremente por su rostro, tocó suavemente la mejilla del bebé con un dedo tembloroso. «Hola, pequeño», susurró. «Bienvenido al mundo. Te prometo que siempre estarás seguro. Siempre serás amado». «¿Cómo lo llamaremos?», Lucía preguntó, incapaz de apartar los ojos de su hijo. Habían discutido nombres durante meses, pero nunca habían decidido definitivamente. Ahora, mirando a este pequeño milagro, Rodrigo supo. «Miguel», dijo, «por el Padre Miguel que nos casó, por el hombre que bendijo nuestro amor cuando otros lo habrían juzgado. Miguel Santa Cruz Méndez». Lucía aprobó el nombre. «Es perfecto». Sofía y Valentina fueron permitidas entrar después de que Lucía fuera trasladada a la habitación de recuperación. Ambas lloraron al ver a su sobrino, turnándose para cargarlo con reverencia. «Es tan pequeño», Valentina susurró con asombro. «Todos los bebés son pequeños», Sofía bromeó, aunque sus propias lágrimas seguían cayendo. «No», Valentina insistió. «Quiero decir, es un milagro. Pensar en dónde estábamos hace 4 años y ahora hay esta nueva vida, esta nueva esperanza». Tenía razón. Miguel representaba algo más que solo un bebé. Era un símbolo viviente de que el ciclo podía romperse, que el trauma no tenía que pasar de generación en generación, que el amor podía conquistar incluso las circunstancias más oscuras. 2 años después, escena final. El sol se estaba poniendo sobre la hacienda Santa Cruz, pintando el cielo con tonos de naranja, rosa y púrpura. Era uno de esos atardeceres perfectos que hacían que todo pareciera posible. En el gran jardín frente a la casa, había una celebración en progreso. No era un evento formal, solo un domingo típico en la hacienda, pero ese era exactamente el punto. Los domingos se habían convertido en tradición, un día donde la familia extendida se reunía para compartir comida, historias y vida. Miguel, ahora de 2 años, corría por el césped con la energía infinita de un niño pequeño. Su cabello negro rebelde y sus ojos oscuros eran idénticos a los de su padre. Valentina lo perseguía, pretendiendo ser un monstruo, haciéndolo gritar de alegría. Sofía, recién graduada de la universidad y ahora trabajando como maestra en el pueblo más cercano, estaba sentada en una mesa revisando planes de lección mientras simultáneamente conversaba con Patricia, quien ahora era empleada permanente de Casa Esperanza, ayudando a administrar el refugio. El hijo de Patricia, Mateo, de 2 años y medio, jugaba junto a Miguel. Los 2 niños habían crecido juntos, sin saber que sus madres compartían historias de trauma y supervivencia. Para ellos, simplemente eran primos en todo excepto en sangre. Alrededor del patio había otras mujeres, algunas que actualmente vivían en Casa Esperanza, otras que habían pasado por allí y ahora volvían para visitar. Habían traído comida, sus propios niños, historias de sus nuevas vidas. El aire estaba lleno de risas, de español mezclado con algunas palabras en inglés, de música suave de la radio. La licenciada Moreno estaba presente también, como lo estaba casi todos los domingos ahora. Se había convertido en parte de la familia, su dedicación a la causa transformándola de abogada contratada en amiga querida y tía honoraria de Miguel. Rodrigo estaba en el asador, volteando carne mientras conversaba con algunos de los esposos y novios de las exresidentes de Casa Esperanza. Había formado un grupo informal de hombres que habían demostrado ser diferentes, que apoyaban a sus parejas en lugar de controlarlas,
que criaban hijos con amor en lugar de violencia. ¿Quién diría? Uno de ellos comentó que el ermitaño de las montañas se convertiría en el corazón de toda una comunidad. Rodrigo sonrió, sus ojos buscando automáticamente a Lucía. La encontró en el corredor, amamantando a su segundo bebé, una niña de 4 meses llamada Elena, nombrada en honor a la hermana que él no pudo salvar, pero cuya memoria había motivado todo lo bueno que vino después. Como si sintiera su mirada, Lucía levantó la vista y le sonrió. Incluso después de 5 años juntos, esa sonrisa todavía hacía que su corazón latiera más rápido. «Papá, papá». Miguel corrió hacia él, casi tropezando con sus propios pies en su entusiasmo. «Mira lo que encontré». Sostenía una pequeña mariposa que había aterrizado en su mano. Rodrigo se agachó a su nivel, examinando el insecto con fingida seriedad. «Es muy hermosa, mijo. Pero ¿sabes qué? Las mariposas necesitan ser libres para volar. ¿Por qué no la dejas ir?» Miguel consideró esto, luego suavemente sopló sobre su mano. La mariposa aleteó y voló hacia el cielo del atardecer. El niño la observó irse con asombro. «Se fue a su casa», dijo. «Sí, se fue a su casa. Igual que todas las personas aquí». Rodrigo señaló alrededor del jardín. «Todos tienen hogares ahora, lugares donde son libres, donde son amados». Miguel no entendía completamente la profundidad de las palabras de su padre. Era demasiado joven, pero algún día lo haría. Algún día entendería que su familia no era ordinaria, que había sido forjada en circunstancias extraordinarias, que su existencia misma era un testamento al poder del bien sobre el mal. Mientras el sol terminaba de ponerse, Rodrigo se paró y cargó a Miguel en sus brazos. Caminó hacia donde Lucía estaba terminando de alimentar a Elena. Se sentó a su lado, su familia pequeña pero perfecta completa. «¿Feliz?», Lucía preguntó. La misma pregunta que le había hecho incontables veces en los últimos años. «Más allá de las palabras», Rodrigo respondió, besando su frente. «¿Recuerdas cuando pensaba que había perdido mi capacidad de ser feliz? Lo recuerdo. Recuerdo al hombre solitario y amargado que rescató a 3 muchachas un día caluroso en la plaza. Ese hombre ya no existe», Rodrigo dijo suavemente. «Murió el día que decidí salvarlas, y el hombre que nació en su lugar, este hombre es más fuerte, más completo, más vivo». Lucía recostó su cabeza en su hombro. «Nos salvamos mutuamente, ¿sabes? Tú nos salvaste de ese leilão, pero nosotras te salvamos de tu soledad. Fue un rescate mutuo». «Un rescate mutuo», Rodrigo repitió probando las palabras. «Me gusta eso». Miraron juntos el jardín lleno de gente, su familia extendida, su comunidad elegida. Casa Esperanza brillaba suavemente en la distancia, sus luces encendidas como un faro. En los últimos 5 años, 87 mujeres habían pasado por allí, 87 vidas cambiadas. Algunas habían encontrado trabajo, otras habían vuelto a la escuela, varias se habían casado, muchas habían tenido hijos. Todas llevaban consigo la lección de que era posible sobrevivir, sanar y prosperar. «¿Sabes qué pienso a veces?», Lucía dijo mientras pequeña Elena dormitaba en sus brazos. «Pienso que si pudiera volver atrás y cambiar lo que pasó, si pudiera evitar el leilão, evitar todo ese terror, no lo haría». Rodrigo la miró sorprendido. «No, no, porque entonces no estaría aquí, no estaríamos juntos. Miguel y Elena no existirían. Casa Esperanza no existiría. Todas esas mujeres que ayudamos no habrían sido ayudadas». Levantó la vista hacia él. «El dolor fue terrible. Fue el peor momento de mi vida. Pero me llevó a ti. Me llevó a esto. Y no cambiaría esto por nada en el mundo». Rodrigo sintió lágrimas picando sus ojos. Este hombre que antes pasaba años sin llorar, ahora se emocionaba fácilmente. «Te amo, Lucía Santa Cruz. Te amo con una intensidad que asusta. Y yo te amo a ti, Rodrigo Santa Cruz. Mi salvador, mi esposo, el padre de mis hijos, mi mejor amigo». Miguel, aburrido de la conversación de adultos, se retorció para bajar. «Voy a jugar con Mateo». Corrió de vuelta hacia el jardín, su risa infantil flotando en el aire de la tarde. Era un sonido de pura alegría, sin sombras, sin miedo, el sonido de la infancia como debería ser. «Algún día», Lucía dijo mientras observaba a su hijo jugar, «cuando sea mayor, le contaremos toda la historia. Le diremos cómo nos conocimos, todo lo que pasamos.
¿Crees que lo entenderá? Creo que entenderá lo importante, que el amor verdadero no siempre llega de forma convencional, que a veces viene de los lugares más inesperados, que el heroísmo no siempre es grande y dramático. A veces es simplemente un hombre decidiendo hacer lo correcto cuando sería más fácil mirar hacia otro lado. Se quedaron así, mientras el cielo oscurecía y las estrellas comenzaban a aparecer. La fiesta continuaba a su alrededor. Risas, conversaciones, el sonido de niños jugando, de comunidad prosperando. 5 años atrás, Rodrigo Santa Cruz era un hombre roto, viviendo en soledad autoimpuesta, convencido de que el amor era una mentira y la conexión humana solo traía dolor. 5 años atrás, Lucía, Sofía y Valentina Méndez estaban paradas en un tablado, siendo vendidas como ganado, sin esperanza de futuro. Ahora miren dónde estaban, miren lo que habían construido juntos. Casa Esperanza no era solo un refugio físico, era un símbolo de que la redención era posible, que los ciclos podían romperse, que del trauma más profundo podía nacer la compasión más hermosa. La Hacienda Santa Cruz, antes una prisión de soledad, ahora era un hogar vibrante lleno de vida, amor y propósito. Y una familia que comenzó con una transacción de 50,000 pesos en una plaza polvorienta, ahora era inquebrantable, unida no por dinero o obligación, sino por elección, por respeto mutuo, por amor que había sido probado y había demostrado ser más fuerte que cualquier adversidad. Mientras las estrellas brillaban sobre las montañas de Jalisco, Rodrigo apretó suavemente a Lucía contra su costado. «Gracias», murmuró. «¿Por qué me das las gracias? Por elegirme, por confiar en mí, por construir esto conmigo». Hizo un gesto amplio abarcando todo, la casa, la familia, Casa Esperanza, la comunidad que habían creado, por enseñarme que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Lucía sonrió, esa sonrisa que todavía lo derretía. El que enseñó fui yo. Tú me enseñaste a mí. Me enseñaste que había hombres buenos en el mundo, que el amor verdadero existía, que merecía dignidad y respeto. Tú me enseñaste a esperar de nuevo. Se besaron suavemente, mientras su hija dormía entre ellos y su hijo reía en la distancia. Era un momento perfecto, no perfecto porque careciera de problemas o desafíos, sino perfecto porque era real, ganado, merecido. Y en algún lugar, tal vez en el cielo o tal vez solo en el corazón de Rodrigo, Elena Santa Cruz sonreía. Su hermano mayor finalmente había encontrado su camino. Había tomado su dolor y lo había transformado en algo hermoso. Había tomado su pérdida y la había convertido en la motivación para salvar a otros. Este era el verdadero significado de redención. No borrar el pasado, sino usar ese pasado para construir un futuro mejor. Y mientras la noche caía completamente sobre la Hacienda Santa Cruz, en Casa Esperanza, las luces permanecían encendidas, un faro para cualquier mujer en problemas, un recordatorio de que siempre había esperanza, siempre había ayuda, siempre había la posibilidad de un nuevo comienzo. Porque al final, eso era lo que esta historia enseñaba, que los finales felices no son regalados, son construidos ladrillo por ladrillo, decisión por decisión, acto de amor por acto de amor. Son ganados a través del coraje de hacer lo correcto, la fortaleza de seguir adelante cuando sería más fácil rendirse, y la fe de que el amor real, el amor verdadero, siempre, siempre triunfa. Fin.